Mi madre tenía cáncer terminal. La traje a casa para cuidarla. Mi suegra me bloqueó la puerta. Fuera de aquí. Esa enfermedad trae muy mala suerte. De una patada, abrí la puerta y le dije algo que la dejó pálida de miedo. Ese fue el día en que traje a mi propia madre a mi casa para cuidarla. Cuando el hospital nos dio los resultados, cáncer de hígado en etapa terminal, el médico lo dijo con mucha delicadeza, pero cada palabra se sentía como un clavo en mi corazón. Preparen a la familia, puede que solo le queden unos meses. Me senté junto a su cama, viendo a mi madre consumida, su piel cetrina y amarillenta, pero su mirada tan dulce como siempre. Me tomó la mano y sonrió débilmente. Ya soy vieja, hija, puedo irme en cualquier momento. No te preocupes por mí. Pero soy su hija, ¿cómo podría quedarme tranquila viéndola esperar su final en una fría habitación de hospital? No lo pensé mucho. Decidí llevarla a mi casa para cuidarla. No importaba lo duro que fuera. No importaban las críticas que tuviera que escuchar. Estaba dispuesta a aceptarlo todo. Me dije a mí misma que si no estaba a su lado en sus últimos momentos, nunca podría vivir en paz. Ese día, preparé una pequeña maleta con algo de ropa y sus medicamentos. Con una mano tiraba de la maleta y con la otra sostenía a mi madre, que caminaba a pasos lentos. Estaba tan débil que tenía que detenerse a tomar aire con cada paso. El viento de la tarde soplaba gélido a la entrada de nuestra urbanización. Sentía una mezcla de compasión y dolor, y solo deseaba meterla en casa cuanto antes para que pudiera descansar. Pero justo cuando llegué a la puerta, vi a mi suegra, Dolores, esperándonos. Se plantó en medio de la entrada, con las manos en las jarras y una mirada que recorrió a mi madre de pies a cabeza como si fuera algo repugnante. Antes de que pudiera decir nada, soltó con frialdad. ¿Para qué la traes a casa estando tan enferma? Trae muy mala suerte. Fuera de aquí. La frase resonó en el silencio del patio, tan afilada como un cuchillo. Me quedé helada. Mi madre tembló ligeramente, su mano huesuda apretando la mía. La oí susurrar con una voz apenas audible. No pasa nada, hija. Puedo quedarme en cualquier sitio. No le causes problemas a tu familia política. Detrás de Dolores estaba mi marido, Javier. Estaba allí plantado, sin avanzar ni retroceder. Su mirada esquivaba la mía, sin atreverse a enfrentarme. Esperé a que dijera algo. Una sola frase. Mamá, entra. Pero se quedó en silencio. Y ese silencio dolió más que las crueles palabras de su madre. Al ver que no me movía, Dolores se envalentonó aún más. En esta casa no hay sitio para moribundos. No quiero atraer la desgracia a mi puerta. Esto es cáncer, no un resfriado. ¿Cómo te atreves a traerla aquí? Cada palabra era como un martillazo en mis oídos. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Algunos nos miraban desde los balcones, otros fingían barrer el patio mientras no nos quitaban ojo. Mi madre bajó la cabeza, como si temiera molestar a alguien. Dio un paso atrás y dijo en voz baja: Sofía, hija, llévame de vuelta al pueblo. No quiero que sufras por mi culpa. Me giré para mirar a mi madre. Toda su vida la había dedicado a mí. Incluso ahora, enferma, se consideraba una carga. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Es extraño. En mis momentos de mayor dolor, soy incapaz de llorar. Dolores continuó, gritando: Te lo advierto, si quieres jugar a la hija abnegada, alquila un piso y cuídala allí. No traigas tu mala suerte a esta casa. Levanté la cabeza y la miré directamente. Durante todos mis años como nuera, había aguantado. Aguanté cuando me llamó pobre. Aguanté cuando escudriñó cada euro que ganaba. Aguanté incluso las veces que dijo que mi madre era una paleta de pueblo que solo venía a la ciudad a estorbar. Pero hoy no podía más. Miré a Javier una última vez, con la vana esperanza de que dijera algo. Siguió en silencio. En ese instante, todo se volvió muy claro para mí. No solo era una nuera, era una hija. Dejé la maleta en el suelo y ayudé a mi madre a apartarse a un lado. Luego, me acerqué a la puerta y le di una fuerte patada. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared con un estruendo que sobresaltó a todos. Me giré y miré a Dolores a la cara, pronunciando cada palabra con claridad. En esta casa puede que falte humanidad, pero no falta la ley. Y debería recordar quién es la verdadera dueña de esta casa. El aire pareció congelarse. Dolores se quedó atónita, con la boca abierta, incapaz de articular palabra durante unos segundos. Javier me miraba como si no pudiera creer lo que veía. Los murmullos de los vecinos se hicieron más fuertes. Ayudé a mi madre a entrar en casa sin mirar atrás. Dolores finalmente balbuceó: Tú. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente?
Me detuve un momento y añadí, con una voz tan tranquila que resultaba escalofriante. No estoy siendo insolente, solo estoy protegiendo a mi madre. Si a usted le incomoda, la puerta está abierta. Esa frase la dejó pálida, pero no tenía ni idea de que lo que vendría después sería mucho peor. Y yo tampoco imaginaba que, desde el momento en que di aquella patada a la puerta, nada en esta familia volvería a ser como antes. La puerta que acababa de patear todavía vibraba ligeramente en sus bisagras. Los murmullos del patio aún no se habían apagado. Ayudé a mi madre a entrar, la senté en el sofá, y rápidamente le coloqué un cojín en la espalda. Jadeaba, y su mano helada se aferraba a la mía. Intenté mantener la voz normal. Mamá, siéntate aquí tranquila, te traeré un vaso de agua caliente. Pero en realidad, sentía como si una piedra me oprimiera el pecho, una mezcla de rabia y humillación que no sabía cómo desahogar. Mi suegra se quedó en la puerta, con el rostro pálido de ira, mientras Javier permanecía inmóvil, como si hubiera perdido el alma. Los miré un instante y me di la vuelta. Hay momentos en los que dar más explicaciones solo te debilita. Lo recuerdo todo muy claramente. Me llamo Sofía, y llevo 8 años casada con Javier. En aquel entonces, nunca soñé con entrar en una familia donde todo se medía por el estatus social. Yo vengo de un origen humilde. Mi madre es una maestra jubilada del pueblo. Vive de forma sencilla y decente, y toda su vida se ha preocupado por mí. Yo trabajo, soy independiente, no dependo de nadie. Conocí a Javier a través de unos amigos. En aquel momento, parecía un hombre bueno, de hablar suave, que sabía escuchar. Solía esperarme a la salida del trabajo. Si llovía, me daba un chubasquero. Si hacía frío, me recordaba que me abrigara. Esos pequeños detalles me ablandaron el corazón. Pensé que un hombre tan atento sería un buen apoyo en la vida. Pero desde la primera vez que fui a conocer a su familia, noté que la mirada de su madre no era cálida en absoluto. Dolores me examinó de pies a cabeza. No me preguntó qué me gustaba ni a qué me dedicaba, sino que soltó una pregunta aparentemente casual. ¿A qué se dedica tu familia? Le respondí con sinceridad que mi madre era maestra, y que mi padre había fallecido hacía mucho. Ella soltó un prolongado y sonrió con desdén. Bueno, ser maestra está bien, pero en esta familia nos casamos con gente de nuestro nivel. El matrimonio es para toda la vida. Niña, no te busques problemas para el futuro. Sonaba como un consejo, pero yo sabía perfectamente que era una etiqueta que me estaba poniendo. No eres suficiente. En aquel momento pensé que quizás solo estaba preocupada por su hijo. Me dije a mí misma que si me comportaba correctamente, ella acabaría por aceptarme. Javier, que por entonces me quería mucho, me apretó la mano por debajo de la mesa para tranquilizarme. De camino a casa, me dijo, mi madre es un poco difícil, no te lo tomes a mal. Yo te he elegido a ti y te protegeré. Y le creí. Cuando crees en alguien, lo haces sin dejar un resquicio para la duda. El día de la boda, recuerdo que Dolores apenas sonrió. Recibía a los invitados con mucha habilidad, hablaba con elegancia, pero su mirada siempre era fría. En un momento, la oí susurrarle a un pariente. Bueno, se casan porque él la quiere, pero a mí no me convence. Me quedé paralizada, sentí una punzada en el corazón, pero forcé una sonrisa para disimular. Pensé que, una vez casados, viviríamos nuestra vida, no la que dictaran los demás. Jamás imaginé que desde el día que puse un pie en esa casa, viviría atrapada en un marco construido por mi suegra. Después de la boda, nos quedamos a vivir con ella. Yo iba a trabajar y, al volver por la tarde, cocinaba, limpiaba, y me encargaba de todo. Pero en esa casa, todo tenía sus reglas. El dinero debía dárselo a ella para que lo guardara a buen recaudo. Tenía que informar de mis horarios y pedir permiso para salir, para que la gente no hable. Recuerdo que el primer mes, le enseñé mi nómina a Javier. Él sonrió, y dijo que estaba bien. Pero esa misma noche, Dolores me llamó al salón, puso una pequeña caja sobre la mesa, y dijo con total naturalidad, las nueras le dan el dinero a su suegra. Yo lo guardaré, y así, cuando queráis comprar una casa o un coche, no lo habréis malgastado. Dudé. Pero, Dolores, yo también tengo mis gastos. Ella enarcó una ceja. ¿Qué gastos? Comes en esta casa, la luz y el agua las paga esta casa. ¿Para qué quieres guardar tú el dinero? Para malcriarte. Javier estaba a mi lado, mirando su móvil en silencio. Me mordí el labio, y al final, tuve que dárselo. Desde entonces, viví como si tuviera que mendigar mi propio dinero. Cada vez que quería comprarme algo, tenía que dar rodeos, calcular cómo decirlo para que a ella le pareciera bien. Un día,
Me compré una chaqueta en rebajas. Dolores miró el ticket y soltó. La gente pobre tiene la mano rota. No creas que por tener marido ya puedes darte lujos. Sentí que me ardía la cara, pero me lo tragué. No quería que la casa fuera un campo de batalla constante. Incluso la cocina era un problema. Si cocinaba un poco salado, decía, comer así es malo para los riñones. Si cocinaba soso, decía, esto está más soso que el agua. Si el pescado no estaba lo suficientemente dorado, me regañaba. ¿Así cocina una mujer? Todo lo que hacía era examinado, puntuado y criticado. Aguanté porque pensaba que en todas las familias que conviven hay roces. Me bastaba con que Javier me quisiera y me defendiera. Entonces me quedé embarazada. El día que vi la ecografía, me temblaban las manos de alegría. Pensé que Dolores se ablandaría, al fin y al cabo, era su nieto. Pero cuando el médico dijo que probablemente sería una niña, ella solo emitió un con el rostro impasible. Al volver a casa, le dijo a Javier delante de mí. Bueno, si la primera es una niña, no pasa nada. Pero hay que seguir intentándolo. Esta familia necesita un heredero varón. Me quedé de piedra. Javier sonrió para quitarle hierro. Mamá, solo lo dice por decir. Pero esa frase fue como una aguja clavada en mi corazón. Durante meses, compaginé el trabajo con las náuseas y un cansancio extremo, pero aguanté. Un día, en el ascensor, me mareé tanto que casi me caigo. Llamé a Javier y me dijo que estaba en una reunión. Cuando llegué a casa, Dolores me vio sentada en el sofá, agarrándome la barriga para recuperar el aliento, y solo comentó, vaya, vaya, estás embarazada, no enferma, no exageres tanto. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me consolé a mí misma. Ánimo, cuando nazca el bebé, todo cambiará. Pero la vida no siempre te complace. Una noche, tuve que quedarme a hacer horas extra. Volví a casa bajo la lluvia, y al llegar, sentí un dolor agudo en el vientre. Fui al hospital. El médico negó con la cabeza, y dijo que el embarazo era débil, que no se podía salvar. Yacía en la cama del hospital, las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera emitir un solo sonido. Perder a mi hijo fue un dolor tan grande que sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Javier estaba a mi lado, con el rostro desencajado. Solo necesitaba que me abrazara y me dijera, no te preocupes, estoy aquí contigo. Pero antes de que pudiera hacerlo, llamó Dolores. Su voz era gélida como el hielo. Ya lo decía yo, la gente pobre tiene poca fortuna. Si ni siquiera puede retener un embarazo, ¿cómo va a dar a luz? Al oír eso, sentí que moría por dentro. Me giré hacia la pared y me mordí el labio con tanta fuerza que sangró, para no romper a llorar a gritos. Desde ese día, aprendí a tragarme las lágrimas. Me repetía que lo importante era que mi matrimonio estuviera en paz. Mientras Javier me quisiera y me considerara su esposa, seguiría intentándolo. Pero no sabía que esas palabras venenosas eran solo el principio, y que el precio que pagaría más adelante por mi paciencia sería mucho más alto. Tras el aborto, volví a casa convertida en una sombra. Ya no quería quejarme a nadie, porque entendí que hay gente que solo suspira por compromiso, pero el dolor sigue siendo tuyo. Mi madre se enteró y, en silencio, cogió un autobús para venir a verme. No avisó con mucha antelación, solo me envió un mensaje corto. Voy a verte un ratito, hija. Leí el mensaje con los ojos empañados. Mi madre siempre era así, siempre con miedo de molestar, de que me criticaran por estar demasiado apegada a mi familia. Mi madre es una buena mujer, tan buena que a veces da pena. Toda su vida ha sido honrada, sin buscar conflictos, sin exigir nada. Mi padre murió pronto, y ella me crió sola, compaginando la enseñanza con 1000 trabajos extra, pero nunca se quejó. Crecí entre la austeridad y el orgullo de mi madre. Tenía la costumbre de llevar siempre algún producto del pueblo cuando iba a algún sitio. No porque fuera algo valioso, sino porque pensaba que era una forma de llevar un poco de cariño. Cada vez que venía a visitarme, traía una pequeña bolsa, a veces fruta de su huerto, otras veces algún dulce casero, o un manojo de verduras frescas, que ella misma cultivaba. Lo traía con timidez, como si temiera que se burlaran de ella. Y, efectivamente, mi suegra se burlaba. La primera vez que mi madre vino a visitarnos después de la boda, Dolores arrugó la nariz al ver la bolsa de verduras. La abrió como si inspeccionara una mercancía, le dio un par de vueltas, y soltó una frase que, aunque dicha en voz baja, fue como una bofetada. ¿Para qué traes estas hierbas de pueblo? Aquí sobran los mercados. Solo ocupan sitio. Mi madre, a su lado, sonrió forzadamente,
retorciéndose las manos en el delantal. Balbuceó. Bueno, pensé que al ser de mi huerta, eran más sanas para los chicos. Dolores ni se molestó en contestar. Simplemente dejó la bolsa en el suelo y la empujó a un rincón como si fuera un estorbo. Yo estaba allí, sintiendo que me ardía la sangre. Quería decir algo, reaccionar, pero al ver a mi madre con la cabeza gacha, no me atreví a montar una escena. Solo intenté sonreír. Mamá, es un detalle muy bonito. Las verduras del pueblo están riquísimas. Dolores me lanzó una mirada de soslayo. ¿Riquísimas o no? Como te acostumbres a estas cosas de pueblo, a ver cómo encajas en esta familia. Esa frase era un recordatorio de mi lugar. Y Javier estaba cerca, mirando el móvil, y murmuró un mamá. Déjalo ya. Y eso fue todo. Las veces siguientes no fueron mejores. Mi madre solo vino a visitarme unas pocas veces, y siempre por poco tiempo, porque sabía que a mi familia política no le gustaba. Una vez, llegó justo a la hora de la comida. Acababa de entrar, y, antes de que pudiera sentarse, Dolores espetó. ¿Qué hace usted aquí a estas horas? En esta casa tenemos nuestros horarios. No se puede entrar cuando a una le da la gana. Mi madre se apresuró a disculparse. Lo siento, lo siento. Cogí el primer autobús. Me preocupaba que mi hija estuviera sola. Dolores resopló. Su hija ya está casada, no es una niña. Miré a mi madre con el corazón encogido. Ella solo agachaba la cabeza. Asentía y se sentaba en el borde de la silla, sin atreverse a servirse comida, como si cada bocado fuera una deuda. Le serví un poco en su plato, pero ella lo rechazó. No, hija, yo ya he comido. Pero yo sabía que no era verdad. Vi cómo le temblaba la mano al coger el vaso de agua. Vi que sus ojos estaban enrojecidos, aunque intentaba sonreír. En esos momentos, solo quería levantarme y sacarla de esa casa de inmediato. Hubo una vez que las palabras de Dolores fueron aún más directas. Ese día, mi madre me trajo unas hierbas medicinales. Una conocida le había dicho que eran buenas para recuperarme después del aborto. Apenas dijo, te he traído estas hojas para que te hagas una infusión y entres en calor. Dolores la interrumpió en seco. Si está tan a gusto en el pueblo, que se quede allí. Cada vez que viene, ocupa espacio. La gente va a pensar que en esta casa mantenemos también a tu familia. Mi madre se quedó paralizada, y luego forzó una sonrisa. No se preocupe, solo he venido a ver a mi hija un momento, y ya me voy. No quiero molestar. Dicho esto, se levantó como si quisiera huir de aquel ambiente asfixiante. Sentí un dolor agudo, como si me estuvieran apuñalando. Dolor porque mi madre no había hecho nada malo. Dolor porque la trataban como una carga. Dolor porque yo estaba en medio, y no era capaz de protegerla. Me giré hacia Javier, buscándole con la mirada, pidiendo ayuda, pero él solo suspiró y me dijo en voz baja, como si me consolara a mí en lugar de a su madre. Mamá ya es mayor, tiene su carácter. No te lo tomes a mal, cariño. Aquello fue como echar leña al fuego. No necesitaba que me dijera que no me lo tomara a mal. Necesitaba que él diera un paso al frente y dijera lo correcto. Mamá, no hables así. Pero no lo hizo. Siempre elegía el silencio o una frase ambigua para salir del paso. El silencio, con el tiempo, se convirtió en una costumbre, en una forma de menospreciar mis sentimientos y la dignidad de mi suegra. Desde entonces, cada vez que mi madre venía y se iba, veía una sombra de tristeza en sus ojos. No me culpaba a mí, no culpaba a nadie. Antes de irse, siempre me acariciaba la mano, y me decía la misma frase. Con que tú estés bien, yo soy feliz. Esa frase, tan sencilla, me dejaba sin aliento. Porque sabía que estar bien significaba vivir de tal manera que no me pisotearan, que no sufriera por su culpa, y sin embargo, yo había permitido que la pisotearan delante de mí. Una vez, cuando ya estaba en la puerta, bajo un sol abrasador, corrí tras ella para darle una botella de agua. La cogió, me miró, y sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Al final, solo sonrió. Bueno, me voy. No hace falta que me acompañes. La gente hablará. Me quedé en la puerta, viendo cómo su figura se hacía cada vez más pequeña, con un dolor en el pecho que apenas me dejaba respirar. Me prometí a mí misma que, en el futuro, la compensaría. La llevaría a los mejores médicos. Me aseguraría de que descansara. Haría que su vida fuera menos dura. Me lo prometí, con toda mi alma. Pero la vida es irónica. A veces, justo cuando haces una promesa, el destino prepara una prueba para ver si tienes el valor de cumplirla. Y nunca imaginé que el día en que tendría que cumplir esa promesa llegaría en las circunstancias más dolorosas y crueles.
revelando la verdadera cara de la familia de mi marido. Mantuve la promesa a mi madre en mi corazón como un hilo frágil, temiendo que se rompiera en cualquier momento. Pensaba que si trabajaba más duro, y era más paciente, todo pasaría. Pero la vida no espera que estés preparada. Una tarde, mientras estaba en la oficina, mi teléfono vibró sin parar. En la pantalla apareció un número desconocido del hospital comarcal de mi pueblo. Apenas descolgué, oí la voz apresurada de una enfermera. ¿Es usted Sofía? Su madre se ha desmayado en el mercado. Necesitamos que venga un familiar de inmediato. Sentí como si me hubieran arrancado de la silla. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Mi mente se quedó en blanco, solo acerté a decir: voy para allá ahora mismo. De camino al pueblo, el cielo se oscureció. Iba en el coche con el corazón desbocado, y en mi cabeza se repetía la imagen de mi madre vendiendo sus cosillas en el mercado, con la espalda encorvada, su sonrisa amable y sus manos siempre impecables. Si se había desmayado, solo podía ser por agotamiento. Me culpé por no haberla llevado antes al médico, por pensar que siempre estaba bien, que podía con todo. Al llegar al hospital, corrí directamente a urgencias. En cuanto vi a mi madre tumbada allí, con el rostro pálido y los ojos cerrados, sentí que las piernas me flaqueaban. Le cogí la mano. Estaba helada. La llamé varias veces, mamá, pero tenía un nudo en la garganta. El médico me llamó aparte, me hizo algunas preguntas y fue directo. Hemos hecho unas pruebas rápidas y los indicios no son buenos. Prepárese para lo peor. Me quedé petrificada. Forcé una sonrisa, como la que pones cuando tienes miedo. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Mi madre solo se ha desmayado. El médico suspiró. No es tan simple. Sospechamos que puede ser cáncer. Hay que trasladarla a un hospital especializado para hacer más pruebas. Oír la palabra cáncer me dejó sorda. Ya no era como las historias de la televisión. Estaba frente a mí, frío y real, hasta un punto aterrador. Al día siguiente, mi madre se despertó, abrió los ojos, y, al verme, incluso intentó sonreír. ¿Por qué has venido, hija? ¿Has dejado el trabajo? Sentí una mezcla de ternura y rabia, y se me saltaron las lágrimas. ¿Todavía te preocupas por mí, mamá? ¿No sabes el susto que me he llevado? Mi madre me secó las lágrimas lentamente con la mano. Ya soy vieja, no hay nada que temer, no exageres. Hablaba como si comentara el tiempo, y su calma me aterrorizaba aún más. Cuando llegaron los resultados completos del hospital de la ciudad, el médico me llamó a su despacho. La puerta se cerró y el olor a desinfectante se hizo más intenso. El médico habló despacio, con claridad. Cáncer de hígado en fase terminal, con metástasis rápida. Lo más importante ahora son los cuidados paliativos, mantener el ánimo y controlar el dolor. Necesita a su familia a su lado. Sentí que las piernas no me sostenían. Me apoyé en la silla, incapaz de llorar, solo sentía una opresión en el pecho. Recuerdo que la sensación era como ahogarse. Cuanto más luchas, más te hundes. Volví a la habitación y vi a mi madre sentada, apoyada en la pared, con un vaso de agua tibia en la mano. Al verme, preguntó de inmediato: ¿qué ha dicho el médico? Me mordí el labio, pensando en mentir para no asustarla, pero ella me miró y lo comprendió todo. Sonrió levemente y me dijo, como si me consolara: no intentes ocultármelo, hija, ya me lo imaginaba. Me arrodillé junto a la cama y le cogí la mano con tanta fuerza que me temblaba. Le dije entre sollozos: mamá, ¿por qué tú? Mi madre me acarició la cabeza como cuando era niña. A todos nos llega nuestro momento, hija. Lo único que me preocupa eres tú. Esa frase, lo único que me preocupa eres tú, me rompió por dentro. Toda su vida la había dedicado a mí, y hasta en ese momento, pensaba en mí primero. Me acercó su mano y me susurró, como si me diera un consejo secreto: no dejes a tu marido por mi culpa. Yo estaré bien en cualquier sitio. Tú tienes tu vida, tu familia. Negué con la cabeza una y otra vez. No. Antes que nada, soy tu hija. Mi marido puede esperar. Mi madre me miró con una mezcla de amor e impotencia. Eres demasiado testaruda. Me da miedo que sufras. Le respondí con una seguridad que ni yo misma sabía que tenía. Prefiero sufrir un tiempo que arrepentirme toda la vida. Decidí llevar a mi madre a la ciudad para su tratamiento y para poder cuidarla. Hice los papeles del traslado, alquilé un coche, preparé los medicamentos y compré todo lo necesario. No le pregunté a nadie, solo informé. Pero antes de llevarla, llamé a Javier. Pensé que, al fin y al cabo, era mi marido y debía saberlo, y que al menos me daría unas palabras de apoyo. Le dije: mi madre tiene cáncer terminal.
La traigo a la ciudad y quiero que se quede en nuestra casa para cuidarla. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego, Javier dijo con voz vacilante. Vale, pero... déjame que le pregunte a mi madre. Me quedé helada por un instante. No había oído mal. Pregúntale a tu madre. Cuando mi madre estaba a punto de enfrentar el final de su vida, lo primero que se le ocurrió fue preguntarle a su madre. Me tragué la rabia y mantuve la calma. ¿Para qué tienes que preguntarle a tu madre? Es mi madre. Javier susurró, como si se excusara. Ya sabes cómo es mamá. Es muy supersticiosa. No me lo pongas difícil. Solté una risa seca. ¿Tienes miedo de que tu madre se enfade? Pero no tienes miedo del dolor de la mía. Javier se quedó callado. Esa noche volví a casa para recoger algunas cosas antes de traer a mi madre. Al pasar por el salón, oí a Dolores hablando por teléfono. Su voz era aguda, lo suficientemente alta como para que yo oyera cada palabra. Traer a una moribunda a casa. Qué mala suerte. ¿Quiere arrastrarnos a todos con ella? De ninguna manera. Me quedé paralizada detrás de la pared. Sentí un frío glacial en el corazón. Resulta que en esa casa, la vida y el dolor de mi madre valían menos que una estúpida superstición. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. No lloré. Solo miré fijamente al vacío. Comprendí que si cedía esta vez, perdería a mi madre. Y si seguía aguantando, perdería también mi dignidad. Y supe que, a partir de ese momento, no podía esperar la aprobación de nadie. Tenía que decidir por mí misma. Tenía que defender a mi madre, aunque eso significara enfrentarme a toda mi familia política. Aquella mañana, recogí a mi madre del hospital y fuimos directamente a casa. Estaba preparada para que fuera difícil, pero no imaginé que lo sería de una forma tan cruel. Mi madre estaba muy débil. Cada vez que se levantaba, tenía que agarrarse con fuerza a mi brazo. Apenas podía dar unos pasos sin quedarse sin aliento. Alquilé un coche pequeño, y le pedí al conductor que fuera despacio, que evitara los baches. En el coche, mi madre no dejaba de mirar por la ventana. Con una voz apenas audible, preguntó: ¿De verdad me llevas a tu casa? Me da miedo causarte problemas. Me mordí el labio con fuerza, y solo respondí: No te preocupes, mamá. Mientras te tenga a ti, todo está bien. Lo dije, pero por dentro sentía un fuego, porque sabía a quién me iba a enfrentar. El coche acababa de parar frente a la puerta cuando vi a Dolores allí, como si nos estuviera esperando. Se plantó en medio de la entrada, vestida impecablemente, con el pelo recogido en un moño, y el rostro impasible. Su postura no era la de alguien que recibe a un familiar, sino la de un guardián que impide el paso. Apenas abrí la puerta del coche, antes de que pudiera decir nada, gritó: ¿Qué te crees que traes a esta casa? Su voz aguda resonó por todo el vecindario. Los vecinos empezaron a asomarse. Algunos entreabrieron sus puertas. Otros nos miraban desde los balcones. Me sentí como si me hubieran desnudado en mitad de la calle. Intenté mantener la calma y ayudé a mi madre a bajar. En cuanto puso un pie en el suelo, empezó a temblar, no de cansancio, sino de miedo. Dolores miró a mi madre con una frialdad glacial, y soltó una frase que fue como una bofetada. El cáncer es un castigo divino. ¿Para qué la traes aquí? En esta casa tenemos el altar de nuestros antepasados. Tenemos la energía de los vivos. Traer eso aquí es atraer la mala suerte a toda la familia. Al oírla llamarla eso, apreté los puños. Mi madre era una persona, mi propia madre, y ella la trataba como un objeto de mal agüero. Dije con firmeza, sin alzar la voz pero con claridad: mi madre está enferma, y la he traído para cuidarla. Es así de simple. Dolores soltó una carcajada burlona. ¿Cuidarla? Si quieres cuidarla, llévatela a otro sitio. En esta casa no hay sitio para moribundos. Esa frase fue como un cuchillo. Me giré buscando a Javier. Estaba detrás de su madre, con el rostro pálido, evitando mi mirada. Esperé a que abriera la boca, pero Javier solo susurró, como si tuviera miedo. ¿Y sí? ¿Y si le alquilamos un sitio para que se quede? La casa es pequeña y mamá es muy supersticiosa. Lo miré. Por primera vez en mi vida, me pareció un completo desconocido. No por lo de alquilar otro sitio, sino porque lo dijo delante de mi madre, mientras ella temblaba en la puerta como una mendiga pidiendo permiso para entrar. Mi madre me tiró suavemente de la manga. Su voz era tan débil como el viento. Déjalo, hija. No quiero que pierdas a tu familia por mi culpa. Puedo volver al pueblo, estoy acostumbrada.
Dicho esto, intentó retroceder, con los ojos llenos de lágrimas. La miré, sintiendo una mezcla de compasión y un dolor tan agudo como si me estuvieran arrancando el corazón. Mi madre nunca le había pedido nada a nadie en toda su vida, y ahora tenía que retroceder ante la puerta de la casa de su propia hija, porque la trataban como a una plaga. Me arrodillé allí mismo, delante de ella. No me importaron las miradas de los vecinos, no me importó si pensaban que estaba exagerando. Le cogí la mano y le dije entre sollozos: escúchame, mamá, una familia sin humanidad no merece la pena. Prefiero que me critiquen a dejar que te quedes en la puerta. Mi madre rompió a llorar, pero seguía negando con la cabeza. Hija, por favor, no. Levanté la vista hacia Dolores. Cada palabra fue como un clavo. Le da miedo la mala suerte, ¿verdad? ¿A qué le tiene más miedo? Dígamelo, para saber a qué atenerme. Dolores se sobresaltó. Insolente. ¿Te atreves a desafiarme? Se giró y gritó hacia adentro. Seguridad, seguridad. Alguien está metiendo el mal fario en casa. Se plantó en el umbral, abriendo los brazos como si bloqueara un camino. Me levanté y acerqué a mi madre a mí, protegiéndola como de un viento envenenado. Le dije a Javier, esta vez con voz gélida: apártate, si no vas a proteger a mi madre, al menos no me estorbes. Javier balbuceó: Sofía, cálmate. Lo interrumpí. La calma es lo que he usado durante 8 años. Hoy voy a usar otra cosa. Di un paso adelante. Dolores también. Sus ojos estaban desorbitados. Fuera. Te he dicho que fuera. La miré fijamente. Apártese usted. Ella gritó: no. En ese instante, supe que si retrocedía, retrocedería para siempre. Si aguantaba, aguantaría hasta que mi madre cerrara los ojos sin un momento de paz. Apreté el asa de la maleta, y, de repente, le di una patada a la puerta. ¡Bum! La puerta se abrió de golpe y chocó contra la pared. El estruendo fue como una bofetada a toda la casa. Dolores retrocedió, asustada. Los vecinos soltaron una exclamación. Ayudé a mi madre a cruzar el umbral, como si la guiara a través de una frontera que nunca me había atrevido a cruzar. Dolores, entre el miedo y la rabia, gritó: ¿has roto la puerta de mi casa? ¿Quieres montar un escándalo? No discutí. Metí la mano en el bolso y saqué una carpeta con unos papeles. Eran el contrato de compraventa y la escritura de la casa, a mi nombre. Los puse sobre la mesa del salón y miré a Dolores, diciendo lenta y claramente: le da miedo la mala suerte, ¿verdad? Pues debería tenerle más miedo a esto. Esta casa es mía. El silencio fue total. Javier parecía una estatua de sal. Dolores abrió la boca, sus ojos iban de los papeles a mí, como si viera a una persona completamente diferente. Balbuceó: tú, ¿qué estás diciendo? Respondí escuetamente. Hace 3 años, usé mis ahorros y pedí un préstamo para comprar esta casa. Está a mi nombre. No dije nada porque quería paz, pero ¿qué paz se puede tener cuando usted pisotea a mi madre? Javier, horrorizado, dijo: Sofía, ¿compraste una casa y no me lo dijiste? Me giré hacia él. Mi voz era tranquila, pero gélida. No te lo oculté. Simplemente me guardé una salida, porque sabía que algún día no estarías de mi lado. El rostro de Dolores se puso blanco. Pero un segundo después cambió de tono, volviéndose agrio. ¿Y qué si está a tu nombre? Eres mi nuera, tienes que obedecerme. Yo vivo aquí. Yo tengo el derecho. La miré, sin alzar la voz, y le dije una sola frase que la dejó muda. Su derecho es el de ser una persona, no el de echar a mi madre a la calle. A Dolores le temblaban los labios de la rabia. Iba a decir algo más, pero mi madre empezó a toser y a tambalearse. Rápidamente, la ayudé a sentarse en el sofá y le sequé el sudor. Mi madre, entrecortadamente, dijo: Dolores, por favor, no quiero ser una molestia. Al oír su nombre, Dolores dio un respingo, como si la hubieran tocado en un punto sensible. No le di importancia en ese momento, pero más tarde comprendería que Dolores no solo odiaba a mi madre por superstición. Había algo más en su mirada, algo parecido al miedo de que un secreto saliera a la luz. Miró a mi madre, luego a mí, y después a los papeles sobre la mesa. Su expresión cambiaba por momentos. Yo pensé que solo estaba humillada. No podía imaginar que detrás de su aversión se escondía un secreto relacionado con un terreno de mi madre en el pueblo. Y era ese secreto la verdadera razón de su pánico, lo que la impulsaba a impedir a toda costa que mi madre pusiera un pie en esa casa. Apenas terminé de decir esta casa es mía,
El aire en el salón se volvió irrespirable. Dolores se quedó rígida, el rostro pálido, pero aún intentaba mantener la compostura. Miró de reojo la carpeta sobre la mesa, y luego levantó la vista hacia mí, con una voz agria como el vinagre. ¿A quién crees que asustas? Eres mi nuera, no te vengas arriba. Aunque la casa esté a tu nombre, sigues siendo mi nuera y tienes que obedecerme. No respondí con una discusión. Sabía que discutir solo complicaría las cosas. Lo que necesitaba era claridad, contundencia. Con calma, saqué mi móvil delante de ella, y llamé al gestor inmobiliario que me había ayudado con los trámites. Mi voz era firme. Por favor, ¿puedes enviarme de nuevo una copia de la escritura y el contrato de compraventa? Necesito el PDF con el sello oficial ahora mismo. Puse el altavoz mientras hablaba. Al oír las palabras escritura y sello oficial, Dolores parpadeó repetidamente, apretando los labios. No la miré, solo observaba a mi madre, recostada en el sofá, pálida y con dificultad para respirar. Me dije a mí misma, hoy no puedo flaquear. Javier, como si despertara de un trance, me llevó a un rincón de la habitación. En voz baja y apresurada, dijo, Sofía, si haces esto, mamá quedará en ridículo. ¿Qué pensarán los vecinos? Me giré, y lo miré directamente a los ojos, hablando despacio. Tu madre ya ha humillado a la mía. ¿Acaso no lo has visto? Javier se quedó sin palabras. Continué. Te preocupa que tu madre quede mal delante de los vecinos. Pero a mí me ha tocado ver a mi madre en la puerta, siendo expulsada como si fuera un bulto de mala suerte. ¿A ti no te preocupa eso? Javier bajó la cabeza. Su silencio me dolió, pero también me hizo ver la realidad con claridad. Comprendí que si seguía esperando que él me defendiera, mi madre habría acabado en la calle. Volví junto a mi madre, la ayudé a tumbarse en el sofá para que estuviera más cómoda, le puse una manta fina y un cojín. Me incliné y le susurré. Mamá, descansa aquí. No pienses en nada, yo me encargo. Ella me apretó la mano, temblando. Hija, no discutas por mi culpa. No merezco que te ganes una mala reputación. Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. No digas eso, mamá. Eres mi madre. Le ajusté la manta y me levanté, respirando hondo. En mi mente solo había una idea. Dijera quien dijera lo que dijera, mi madre iba a descansar en paz. Dolores, al ver que no me echaba atrás, cambió de táctica. Se giró hacia la puerta y, a propósito, gritó para que los vecinos la oyeran. ¡Ay, Dios mío! Vecinos, venid a ver esto. Ha traído a una enferma para arruinar a mi familia. Quiere que todos acabemos en la miseria. Sus lamentos sonaban como los de una víctima de teatro. Miré hacia la puerta, y, efectivamente, varias cabezas se asomaban por el patio. Algunos se escondían tras la puerta de la casa de al lado, otros fingían sacar la moto mientras no nos quitaban ojo. No quería convertir mi casa en un circo, pero tampoco podía permitir que Dolores inventara mentiras. Me acerqué y la miré directamente. Mi voz era fría y cortante. Si vuelve a decir la palabra arruinar, llamaré a la policía del barrio para que lo escuchen todo con claridad. Dolores se detuvo un segundo. Probablemente no esperaba que me atreviera a mencionar a la policía. Se quedó sin palabras y luego sacó pecho. ¿Me estás amenazando? Soy tu suegra, puedo decir lo que quiera. Respondí de inmediato, con la misma calma. Usted es mi suegra, no alguien con derecho a insultar a una persona enferma, y mucho menos a mentir delante de los vecinos. Dolores, furiosa, se dio la vuelta, cogió el teléfono y marcó un número. La oí sisear entre dientes. Llamada al tío segundo y a la tía tercera. Venid ahora mismo. Quiere quedarse con la casa, quiere echarme a la calle. Me quedé quieta, sin impedírselo. Al contrario, dije en voz alta para que tanto ella como Javier me oyeran. Llamad a todos. Cuantos más seamos, más testigos habrá de cómo ha insultado a una enferma. Javier se sobresaltó, y me miró como si no creyera que fuera capaz de enfrentarme así. Pero ya estaba decidido. Había entendido algo muy simple. La gente abusa cuando tienes miedo de la multitud. Y yo ya no tenía miedo. Poco después, mi móvil sonó. El gestor me había enviado los archivos. Los abrí, le mostré la pantalla a Dolores y dejé el teléfono en medio de la mesa. En él se veía claramente mi nombre, el número de contrato, y la información de la casa. Dije lentamente, aquí está la copia sellada. Mírela bien. Dolores miraba la pantalla con el rostro cambiando de color, del rojo al blanco. Intentó coger mi teléfono, pero aparté su mano con un gesto brusco. No lo toqué. Dolores temblaba de rabia. ¿Hacer esto es de ser una buena hija? ¿Quieres destrozar esta familia?
La miré y le dije una sola frase. Esta familia se está destrozando por falta de decencia. No por unos papeles. En ese momento, Javier empezó a perder el control. Supongo que por la vergüenza y el miedo a su madre, me espetó. Realmente estás montando un escándalo. Deberías haber sido más sutil, las cosas se pueden hablar. Me giré hacia él, mi voz no era alta, pero sí afilada. No, solo estoy aclarando las cosas. Señalé a mi madre tumbada. Mi madre está enferma. No tengo tiempo para sutilezas. Si quieres sutilezas, hazlas tú solo. Yo no. Esa frase dejó a Javier petrificado. No quería herirlo, pero menos aún podía permitir que hirieran a mi madre. En el patio, Dolores seguía con su actuación, carraspeando y suspirando de vez en cuando para que la gente creyera en su sufrimiento. Pero cuando miraba hacia adentro, hacia mi madre en el sofá, sus ojos eran fríos y afilados como cuchillos. Empecé a entender que para ella no era solo una cuestión de superstición, sino de poder. ¿Quién podía entrar en esa casa? ¿Quién era expulsado? ¿Quién tenía que agachar la cabeza? Justo entonces, el timbre de la puerta sonó con insistencia, como si alguien lo estuviera aporreando. Dolores esbozó una sonrisa de suficiencia, y me dijo con voz sibilante, ¿creías que habías ganado? Esta noche te voy a enseñar cuáles son las reglas de esta casa. Me erguí, con el teléfono todavía en la mano, y miré hacia la puerta. Ya no sentía miedo. Solo tenía una cosa clara. Cuantos más vinieran, más serena debía permanecer. Y sabía que cuando esa puerta se abriera, se desataría una tormenta, pero esta vez, no iba a retroceder. Apenas dejó de sonar el timbre, oí el arrastrar de zapatillas y un murmullo de voces en el patio. La puerta se abrió de golpe y un grupo de personas entró como si fuera su casa. El primero era el tío segundo de Javier, con la cara roja, que recorrió el salón con la mirada. Detrás de él venía la tía tercera, seguida de otra tía a la que solo había visto en alguna reunión familiar, y algunos parientes lejanos. Todos parecían venir a resolver un gran problema, caminando con decisión y sentándose con aire de autoridad. Me quedé de pie junto al sofá donde descansaba mi madre. Javier estaba en medio, como atrapado entre dos fuegos. Nadie me dirigió una palabra amable. Empezaron a mirar a mi madre y a susurrar entre ellos. Oí claramente algunos comentarios. Es cáncer terminal. Traerla a casa es mala suerte. En esta casa hay un altar. Hay niños. ¿Cómo se atreve? Seguro que está montando este número para echar a la suegra. Esas palabras eran como sal en una herida. Mi madre yacía en el sofá, con los ojos entrecerrados, pero yo sabía que lo oía todo. Sus manos se contrajeron sobre la manta, como si intentara hacerse más pequeña para no molestar. Dolores, al ver a su público reunido, cambió de tono inmediatamente. Ya no gritaba como antes, sino que adoptó una falsa expresión de compasión. Suspiró, se secó una lágrima invisible, y se dirigió a los parientes como si hablara para todo el vecindario. Yo lo siento por ella. Es la madre de mi nuera. Pero en esta casa tenemos niños, un altar a nuestros antepasados, tenemos nuestras creencias. No se puede hacer lo que a una le da la gana. Si digo esto, es por el bien de todos. Al terminar, me lanzó una mirada que era a la vez una acusación y un intento de ponerme en el papel de la hija ingrata. Me mantuve firme, con voz clara y sin temblar. ¿Sentirlo? ¿Lo siente y le dice que se largue? ¿Qué forma más extraña de sentirlo? Hubo un silencio tenso en el salón. La tía tercera frunció el ceño y dijo en tono de reproche, que no era más insolente, hay que respetar a la suegra. Vives en su casa, así que compórtate. Me giré hacia ella, sin sonreír, y le pregunté directamente. ¿Firmaría usted un papel asumiendo la responsabilidad de lo que acaba de decir? Un papel que confirme que está de acuerdo en echar a la calle a una enferma por superstición, para que si pasa algo, quede claro quién lo apoyó. La tía tercera abrió la boca, pero no supo qué decir. El tío segundo carraspeó, a punto de gritarme. ¿Cómo te atreves a hablar así? Lo interrumpí con calma. Hablo como una hija que protege a su madre. Si ustedes creen que me equivoco, argumenten con lógica. Dolores, al ver que no me acobardaba, probó otra estrategia. Se acercó al rincón donde había dejado la bolsa de medicamentos y los productos de higiene de mi madre y, de repente, empezó a toser violentamente. Se agarró el pecho, con el rostro contraído por el dolor, y gritó, ¡ay, Dios mío, el olor a medicinas! No puedo respirar, me estoy mareando. Los parientes se sobresaltaron, algunos incluso se levantaron de un salto. ¿Lo veis? Es la energía de la enfermedad.
Una de las tías se tapó la nariz y se quejó. ¿Qué es este olor tan fuerte? Me asfixia. Me quedé helada un segundo. Miré a mi alrededor y, efectivamente, había un olor extraño y penetrante en el aire, no como el de los medicamentos. Era más bien como un ambientador fuerte y picante que resecaba la garganta. De repente, recordé haber visto a Dolores merodeando cerca de un armario junto a un enchufe. Me acerqué rápidamente, me agaché y, detrás del mueble, vi un pequeño bote de spray oscuro que alguien había escondido a toda prisa. Lo cogí, quité el tapón y lo olí. El olor acre me subió directamente por la nariz. Me giré hacia Dolores. Seguía tosiendo, pero sus ojos me miraban de reojo. Vi un destello rápido en su mirada, la de alguien que ha sido descubierto. Sostuve el bote de spray en alto para que todos lo vieran y dije con voz clara y firme: deje de fingir. No crea que somos todos tontos. La habitación se llenó de murmullos. Dolores pasó de la tos a los gritos, señalándome. Calumniadora, estás acusando a tu suegra. Has cogido esa porquería para culparme a mí. Descarada. No retrocedí. Respondí con una sola frase, fría y clara. Si no lo ha hecho, ¿qué teme demostrar? Dicho esto, saqué el móvil y pulsé unos botones. En el techo del salón, en una esquina cerca de la televisión, había una pequeña cámara. La había instalado hacía tiempo, pero siempre en modo discreto. Miré a todos y dije con calma: ¿calumnia o no? Vamos a verlo. El tío segundo se quedó de piedra. La tía tercera se quedó rígida en su asiento. Javier, con el rostro pálido, se giró hacia mí, incrédulo. ¿Instalaste una cámara? ¿Cuándo? No lo miré mucho tiempo, solo respondí secamente: desde el día que tu madre me obligó a entregarle mi sueldo y me registró el bolso. Esa frase dejó a Javier sin palabras, porque sabía que era verdad, simplemente había fingido no verlo. Puse la última grabación. Avancé hasta el momento en que Dolores se acercó a la esquina. En la pantalla se veía cómo sacaba a escondidas el bote de spray. Rociaba una buena cantidad en el rincón del armario, y luego volvía al centro del salón para empezar a toser como una actriz. Los murmullos estallaron, pero esta vez no eran sobre mi madre, sino sobre Dolores. Un pariente susurró: Dios mío, ¿lo ha hecho de verdad? La tía tercera balbuceó: seguro. Seguro que es un malentendido. Dolores se quedó paralizada, su rostro pasando del rojo al blanco y del blanco al morado. Pero un segundo después, se negó a admitir la derrota. Se giró hacia el tío segundo y la tía tercera y gritó: ¿lo veis? Ha instalado cámaras en la casa. Quiere chantajearnos. Quiere humillar a su suegra delante de la familia. A esta clase de gente, hay que ponerla en su sitio. La miré directamente y rematé con una frase que la dejó sin habla. Instalé la cámara para protegerme a mí. Y hoy, también ha protegido a mi madre. Nadie pudo rebatir eso. Dolores, viendo que estaba en desventaja, cambió de táctica de nuevo. Se acercó a Javier, le cogió del brazo y le susurró algo al oído. No oí todo, pero vi que su mirada era venenosa y apresurada. Sus labios se movían sin parar, como si le diera una orden. Javier, con el rostro tenso, me miró a mí y luego a mi madre, apretando los puños. Antes de arrastrar a Javier al porche, Dolores se giró y me lanzó una mirada que ya no era de desprecio, sino la de alguien que planea su siguiente movimiento, fría y decidida. Solo alcancé a oír un fragmento de lo que le dijo a Javier al oído, con voz áspera: si quieres que esto se calme, oblígala a firmar ese papel. Me quedé quieta, con el teléfono todavía en la mano, viéndolos salir. No sentí ningún alivio. Al contrario, sabía que la batalla acababa de entrar en su fase más peligrosa, porque cuando la gente ya no puede ganar con teatro, empieza a jugar sucio. Apenas Dolores arrastró a Javier al porche, la oí susurrarle de forma apresurada, con una voz baja pero cargada de veneno. Javier le respondió con algunas frases apenas audibles, en un tono que mezclaba el miedo con la justificación. No necesitaba oírlo todo para adivinar qué estaban tramando. La forma en que Dolores había montado la escena hasta ahora me había enseñado una cosa. Cuando no podía ganar con palabras, intentaría ganar con papeles. Y, tal como esperaba, a los pocos minutos, Dolores volvió a entrar en el salón. En la mano llevaba un folio doblado por la mitad que había preparado de antemano, como si fuera una sentencia. Acercó una silla, se sentó frente a mí y golpeó el papel contra la mesa con un sonido seco y frío. Dijo en voz alta, a propósito para que todos los parientes la oyeran: aquí, un compromiso para garantizar la salud y el orden familiar. Fírmalo. Cuando lo firmes, tu madre se va a otra parte. No pienso discutir más. Miré el papel, y leí por encima unas líneas. Sentí un escalofrío.
No decía explícitamente echar a mi madre, pero la redacción era retorcida y sucia. La firmante se compromete a no alojar en el domicilio a personas con enfermedades graves para garantizar el bienestar mental, el orden y la seguridad de los demás miembros de la familia. Parecía escrito por un abogado, pero en realidad me obligaba a echar a mi propia madre por la puerta con mi propia firma. Javier estaba a su lado, con el rostro contraído, mirándome con ojos suplicantes. Me tiró suavemente de la manga y susurró: «Fírmalo para que se calmen las cosas. Por favor. Luego ya veremos. Podemos buscarle otro sitio a mi madre». Me giré hacia él. Mi voz no era alta, pero sí tan fría que hasta a mí me dio un escalofrío. «¿Me estás pidiendo que venda a mi madre a cambio de un poco de paz?» Javier abrió la boca, pero no pudo decir nada. Agachó la cabeza como alguien pillado infraganti. Lo más doloroso era que yo había creído que él sería mi apoyo. Y ahora, con mi madre a punto de ser expulsada, él seguía eligiendo la paz. Dolores, al ver que Javier no conseguía convencerme, endureció la voz, con los ojos desorbitados. «Si eliges a tu madre, entonces olvídate de tu marido. Las hijas decentes, cuando se casan, se preocupan por la familia de su marido. Tú solo traes mala suerte. ¿Quieres matarme de un disgusto?» El salón volvió a llenarse de murmullos. El tío segundo frunció el ceño. La tía tercera negó con la cabeza, como si yo fuera la única culpable. Un pariente lejano chasqueó la lengua. «Venga, firma ya, y que se acabe el problema. Tu suegra ya es mayor». Esas palabras, «que se acabe el problema», sonaban tan ligeras y a la vez tan crueles. El fin de su problema era que mi madre acabara en la calle. Miré a Dolores y luego al papel. De repente, solté una risa seca. No era de alegría, sino de amarga comprensión. En ese momento vi su verdadera naturaleza. Puse las manos sobre la mesa y dije, con cada palabra cargada de firmeza: «Tiene razón. Si tengo que elegir, elijo a mi madre». Dolores pareció saborear la victoria y levantó la barbilla. Pero yo continué, con la misma voz serena. «Pero olvida una cosa. Mi marido no me mantiene. Yo mantengo esta casa». Esa frase dejó a toda la habitación en silencio durante unos segundos. Javier me miró, sobresaltado. Dolores, como si le hubieran echado un jarro de agua fría, se quedó sin reacción. No les di tiempo a responder. Saqué el móvil, volví a abrir la copia de la escritura de la casa que me había enviado el gestor y la puse a la vista de todos. Señalé mi nombre, el número de documento y dije con rotundidad: «A partir de ahora, quien quiera quedarse o irse de esta casa, tendrá que preguntármelo a mí. Nadie tiene derecho a ponerme un papel en la mesa para que firme la expulsión de mi madre». Los parientes empezaron a murmurar con más fuerza. Algunos se inclinaron para ver la pantalla, otros preguntaron en voz baja: «Oye, ¿la casa está a su nombre de verdad?». El tío segundo se enderezó, con menos arrogancia que antes. La tía tercera parecía confusa, y ya no se atrevía a gritarme. Entendí que la gente siempre se pone del lado del más fuerte, y a sus ojos, el poder acababa de cambiar de manos. Dolores, acorralada, se puso roja de ira, con los labios temblando, pero en lugar de retroceder, decidió jugar aún más sucio. De repente, se levantó de un salto y se abalanzó hacia donde estaba tumbada mi madre. Mi madre, que se había quedado dormida por el cansancio, se despertó sobresaltada. Dolores arrancó de un tirón la cortina que separaba el salón del rincón de descanso, gritando: «¿Cómo te atreves a tumbarte en medio de la casa de otros? ¿No tienes vergüenza? ¿No ves que nos das miedo? ¿Quieres arrastrarnos a todos a la tumba contigo?». Su voz era estridente, diseñada para clavarse directamente en los oídos de mi madre. Mi madre, asustada, se apoyó en el sofá, temblando de pies a cabeza. Vi cómo se le enrojecían los ojos, cómo apretaba los labios para tragarse la humillación. Me lancé hacia ella y me puse delante de Dolores. Mi voz era ahora afilada como un cuchillo, sin rastro de sumisión. «Si vuelve a tocar a mi madre, llamo a la policía para que levante un atestado ahora mismo. No me ponga a prueba». Dolores abrió los ojos como platos. «¿Te atreves a llamar a la policía para que detenga a tu suegra?». La miré fijamente. «Si usted altera el orden, insulta y amenaza a una persona enferma, me atrevo». No estaba bromeando. Saqué el móvil y marqué el número de emergencias, sin que me temblara la mano. Sabía que si dudaba un solo instante, ella avanzaría 10 pasos más. Javier corrió a sujetar a su madre. «Mamá, basta.
Mi suegra no puede soportar esto. Dolores se soltó de un manotazo y le gritó a él. Tú te callas. Yo te di la vida, yo te crié. Si te pones de su parte, eres un ingrato. Javier se quedó paralizado, con el rostro pálido. Lo miré y vi su debilidad ante su madre, pero también vi, por primera vez, que empezaba a tener miedo. No de mí, sino de la verdadera cara de su propia madre. Ayudé a mi madre a sentarse, corrí la cortina, y miré a Dolores una vez más. No necesité un largo discurso. Solo dije lentamente. Puede odiarme, puede que no le guste mi familia, pero hoy ha insultado a una persona gravemente enferma delante de todos. Ya no tiene escapatoria. A Dolores se le atragantaron las palabras. Quería seguir gritando, pero los parientes empezaban a mirarla de otra manera. Oí a alguien murmurar. Esto ya es pasarse. Otro le tiró del brazo. Venga, hermana, no montes más escándalo. Por primera vez en mi vida, vi a Dolores quedarse sin palabras delante de la misma multitud que había convocado para presionarme. Pero cuando pensé que se detendría, me fijé en su mirada. Ya no era la de alguien enfadado por haber sido humillado. Había un brillo aterrador, como el de alguien acorralado que se niega a rendirse. De repente, lo entendí. No solo temía perder la cara. Temía que yo descubriera algún secreto que guardaba celosamente. Y esa sensación me heló la sangre, porque supe que, a partir de ese momento, ya no jugaría con palabras, jugaría de otra manera. Tras el escándalo de la tarde, la casa quedó en un silencio denso, como después de una tormenta. Los parientes se quedaron un rato más, y luego se fueron levantando uno a uno. Algunos se despidieron con frases de cortesía, otros me miraron con recelo. No los acompañé a la puerta. Simplemente la cerré, y volví junto a mi madre. Estaba agotada, con los ojos hundidos y los labios secos. Pero aún así, intentó sonreírme, como si temiera que yo estuviera cansada por su culpa. Le preparé un vaso de agua tibia. Le dije que bebiera a sorbos y le acomodé la almohada para que pudiera respirar mejor. Pensé que, superado el trance de hoy, mi madre al menos tendría una noche de paz. Pero, tal como había presentido, esa calma era solo la que precede a la tormenta. Dolores ya no gritaba, pero caminaba de un lado a otro por el pasillo, como un centinela. El arrastrar de sus zapatillas sobre las baldosas sonaba seco y crispante. Se paraba en la puerta de la habitación, miraba hacia adentro y se iba, para volver al poco rato, como si quisiera asegurarse de que mi madre no pudiera pegar ojo. A veces, se quedaba fuera y hablaba lo suficientemente alto para que yo la oyera. Ya lo decía yo, traes la enfermedad a casa y toda la familia lo paga. Apreté los puños, pero no respondí. Sabía que estaba esperando a que yo saltara para tener una excusa para volver a montar una escena. No iba a darle ese gusto. Corrí la cortina y le susurré a mi madre. Tú duerme, mamá. No hagas caso. Javier deambulaba por la casa como un alma en pena. Me miraba de vez en cuando, y luego apartaba la vista, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. No tenía fuerzas para preguntarle. Solo necesitaba que hiciera lo que tenía que hacer si llegaba el momento. Llamar a un taxi, a un médico, encargarse de los papeles. El resto podía esperar. Sabía que esa noche tenía que velar a mi madre, porque estaba muy débil, y porque ya no confiaba en la decencia de nadie en esa casa. Cerca de la medianoche, mi madre empezó a moverse inquieta. Respiraba con dificultad, se llevaba las manos al vientre, y tenía la frente cubierta de un sudor frío. Me levanté de un salto, le toqué la mano y la sentí helada. Me miró, con los labios temblando. Hija, me duele. Me duele mucho. Entré en pánico. Le medí la respiración, con el corazón a punto de salírseme del pecho. El dolor de mi madre no era un cansancio normal, era agudo e intenso, y le dejaba el rostro pálido como la cera. Busqué a toda prisa los medicamentos que el médico le había recetado para las crisis de dolor, pero no podía tragarlos. Le sequé el sudor con una toalla mientras la llamaba por su nombre para que no perdiera el conocimiento. El ruido alertó a Dolores, que apareció en la puerta. No entró a ayudar. Solo se quedó mirando y siseó, como si dictara una sentencia. ¿Lo ves? Ya te lo dije. Traes la enfermedad, y ahora toda la casa lo sufre. Montando un escándalo a estas horas de la noche. Me giré bruscamente. Mi voz ya no tenía contención. Cállese. Mi madre está sufriendo. ¿Cómo puede decir eso ahora? Dolores me fulminó con la mirada. Otra vez con la insolencia. No perdí más tiempo discutiendo. Me dirigí a Javier y le di una orden. Llama a un taxi. Llama a una ambulancia. Ahora. Javier, asustado, balbuceó.
Pero, ¿y si la llevamos al hospital? Lo miré fijamente. Cada palabra era dura como una piedra. No he preguntado y sí. Llama a una ambulancia. Ahora mismo. Javier, nervioso, cogió el teléfono. Mientras esperábamos, le masajeaba la espalda a mi madre, intentando ayudarla a respirar. Ella me agarraba la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tenía los ojos cerrados y las lágrimas se le escapaban por el dolor. La oí susurrar. Hija, lo siento. Sentí un nudo en la garganta. No pidas perdón, mamá. No has hecho nada malo. En ese momento, solo quería destrozar todo en esa casa por su crueldad. Cuando llegó la ambulancia, ayudé a mi madre a salir con Javier. Dolores se quedó en la puerta, no nos acompañó. Solo nos gritó, con su voz agria, lleváosla, que no se me muera en casa. Sentí un escalofrío, pero no me giré. Tenía miedo de que si lo hacía, perdería el control. Solo abracé a mi madre por los hombros, y le susurré. Mamá, aguanta, estoy aquí. De camino al hospital, mi madre no dejaba de gemir. Abrí su bolsa de medicamentos para buscar el analgésico fuerte que el médico del otro hospital le había recetado, el que nos dijo que usáramos en caso de una crisis de dolor. Busqué y rebusqué, pero sentí que el corazón se me hundía. La medicina no estaba. Registré cada bolsillo, cada rincón de la maleta. No estaba. Me quedé helada. En mi mente apareció la imagen de esa tarde. Dolores merodeando cerca de la maleta de mi madre, arrugando la nariz y diciendo, ¿qué es este olor a medicinas? Y luego metiendo la mano para ordenarlo. En ese momento, yo estaba ocupada con los parientes. Pensé que solo estaba actuando. No podía creer que se atreviera a llegar tan lejos. Me giré hacia Javier. Mi voz era baja, pero afilada. Falta el analgésico de mi madre. Falta justo el más importante. Javier me miró, asustado. ¿Cómo que falta? Lo miré directamente a los ojos. Cada palabra era como un clavo. En tu casa hay alguien que acaba de atacar a mi madre quitándole su medicina. Javier se quedó atónito, sus labios se movían sin emitir sonido. No, no saques conclusiones precipitadas. Lo interrumpí, sin dejarle escapatoria. ¿Entonces te atreves a volver a casa y revisar la grabación de la cámara? ¿Te atreves a mirar la verdad a la cara? Javier se quedó en silencio. Su silencio fue una confesión de su propia cobardía. Al llegar al hospital, el médico de urgencias le tomó las constantes. Me preguntó qué medicamentos le había dado. Le dije de inmediato que el analgésico fuerte no estaba, que no lo encontraba. El médico frunció el ceño, con voz seria. Suspender un tratamiento así de golpe puede provocar una crisis de dolor muy intensa, una bajada de tensión y un deterioro rápido. La familia debe controlar la medicación de forma muy estricta. Sentí que se me erizaba el vello. Miré a mi madre en la camilla, con el rostro pálido y la frente empapada en sudor frío. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Si alguien le había quitado la medicina, ya no era una cuestión de odio o superstición. Era jugar con una vida. Mientras los médicos la atendían, me quedé en el pasillo, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Abrí la aplicación de la cámara de casa, intentando mantener la calma para revisar todo. La pantalla mostraba las imágenes normales, pero entonces vi una notificación en rojo. Pérdida de señal. Retrocedí en el tiempo. Justo en el momento en que yo estaba en la puerta lidiando con los parientes, había un corte de señal de exactamente 12 minutos. 12 minutos. Tiempo suficiente para que alguien registrara la bolsa de medicamentos, se llevara uno y desconectara la cámara temporalmente. Levanté la vista hacia Javier. Mi voz estaba ronca de rabia y dolor. La cámara perdió la señal durante 12 minutos. ¿Todavía quieres decirme que saco conclusiones precipitadas? Javier se quedó paralizado, con el rostro pálido como el de alguien que acaba de caer en un abismo. Y yo, en ese instante, comprendí algo con una claridad aterradora. Esa noche no solo había sido una crisis de dolor de mi madre, esa noche era una señal de que en esa casa había alguien dispuesto a hacer algo mucho más cruel que las palabras. Y supe que, a partir de ese momento, ya no podía limitarme a defenderme. De pie en el pasillo del hospital, todavía con las manos temblando al ver el aviso de pérdida de señal de la cámara, pero en lugar de volver a casa gritando, me obligué a mantener la calma. Sabía perfectamente que si perdía los estribos en ese momento, me convertiría en la histérica que montaba un escándalo, y la verdadera culpable tendría la excusa perfecta para hacerse la víctima. Mi madre estaba en urgencias. Cada uno de sus alientos era más importante que cualquier discusión. Me sequé el sudor de la frente, respiré hondo, y me concentré en una sola cosa: mantenerme lúcida. Cuando los médicos estabilizaron a mi madre,
La trasladaron a una habitación en observación. Me senté a su lado, le cogí la mano, y escuché el pitido rítmico del monitor. Se había quedado dormida por el agotamiento y la medicación. Al ver su rostro, me prometí que esa noche no me derrumbaría. Cogí el teléfono y le envié un mensaje al técnico que me había instalado el sistema de cámaras. Fue un mensaje corto, pero cada palabra era precisa. Necesito que extraigas los datos de la cámara, incluyendo el fragmento donde se cortó la conexión. Necesito el registro de red del momento de la desconexión y, si es posible, que intentes recuperar las imágenes. Tras enviarlo, no esperé una larga respuesta. Solo necesitaba que entendiera que esto ya no era un simple problema familiar. Después, llamé a una antigua compañera de la universidad que ahora era abogada. Nunca me ha gustado pedir favores, pero hay momentos en los que tienes que recurrir a la persona adecuada. En cuanto descolgó, antes de que pudiera preguntar, fui directa. Necesito tu consejo, es urgente. Tengo indicios de que un familiar político ha manipulado la medicación de mi madre, y podría estar intentando acceder a sus bienes y forzarla a firmar documentos. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego su voz sonó firme. Tranquila, guarda todas las pruebas. Tienes la cámara, los informes médicos, la escritura de la casa. Prepararé un plan de acción, una denuncia por atentado contra la salud de una persona vulnerable y por apropiación indebida de bienes, si hay pruebas suficientes. Al oír eso, sentí como si tuviera un pilar en el que apoyarme. No porque quisiera llevar a nadie a la ruina, sino porque no podía permitir que volvieran a atacar a mi madre, ni con medicamentos ni con palabras. Al amanecer, cuando mi madre estaba estable, le pedí a Javier que se quedara vigilándola un momento mientras yo volvía a casa a por algunas cosas necesarias. No le avisé a Dolores, no quería encontrármela. Abrí la puerta con sigilo y entré como una sombra. La casa todavía olía a aquel ambientador penetrante de la tarde anterior. Fui directamente al lugar donde había estado la maleta con las medicinas. Lo observé todo. Seguía sospechosamente ordenado. No rebusqué. Simplemente miré con atención y, tal como sospechaba, en un cajón del salón donde Dolores solía guardar papeles, había un sobre marrón metido debajo de una libreta. Ese sobre no era de nuestra casa, y mucho menos mío. Lo cogí, con el corazón latiéndome con fuerza. No lo abrí de inmediato. Lo llevé a un lugar con más luz y lo abrí lentamente. Dentro había un juego de fotocopias y documentos originales, un contrato de arras, un reconocimiento de deuda, una fotocopia del DNI y, lo más importante, un acuerdo de transmisión de propiedad de un terreno en el pueblo. A nombre de mi madre. Sentí un escalofrío. En el papel aparecía la firma de un intermediario y una huella dactilar borrosa, como si alguien la hubiera presionado. Y en la sección de testigo y contacto, figuraba el nombre Dolores, el nombre completo de mi suegra. Lo leí una y otra vez, con el corazón encogido. Resulta que la mala suerte era solo una excusa. Lo que ella temía de verdad, era que mi madre estuviera cerca de mí, lúcida y protegida, porque así no podría llevar a cabo su estafa. Guardé el sobre en mi bolso y volví al hospital antes de que amaneciera del todo. Durante el trayecto, no lloré, solo sentí una extraña frialdad en mi mente. Comprendí por qué Dolores se había quedado en shock cuando dije que la casa era mía. Comprendí por qué quería echar a mi madre con un compromiso firmado. Y comprendí por qué había sido capaz de quitarle el analgésico. Porque para ella, mi madre no era una persona. Era un nombre en una escritura. A la mañana siguiente, mientras mi madre aún descansaba, yo esperaba en el pasillo a que pasara el médico. Javier estaba sentado a mi lado, con ojeras, claramente no había dormido. Me miró varias veces, como si quisiera decir algo, pero no se atrevió. Justo en ese momento, apareció Dolores. Venía vestida con esmero, con una cesta de fruta en la mano, como si fuera la visitante modelo. En cuanto llegó a la puerta de la habitación, cambió su tono a uno empalagosamente dulce. ¿Cómo está tu madre? ¿Mejor? Anda, olvidemos lo de ayer. Con los nervios, una dice cosas que no siente. Al oírla, casi me eché a reír. La misma mujer que le había gritado a mi madre que se largara, ahora venía diciendo olvidemos. No me levanté para recibirla. Solo la miré de arriba abajo y dije, en voz baja pero cortante. Lo olvida tan rápido porque necesita que mi madre le firme unos papeles, ¿verdad? Dolores dio un respingo, parpadeando repetidamente. Inmediatamente, se puso a la defensiva. ¿Qué tonterías dices? He venido a visitarla. Asentí, con la misma voz serena. Visitarla está muy bien, pero conmigo no finja. Ya la he calado. Saqué el sobre, lo puse en la silla a mi lado,
Y fui sacando los papeles, uno a uno, delante de ella. No los tiré, no los golpeé, simplemente los expuse como pruebas, dije lentamente. Esto es lo que usted quiere de verdad. El terreno de mi madre. Al verlo, el rostro de Dolores se endureció, pero negó al instante, por puro reflejo. Estás loca. No sé de qué me hablas, ni quién te ha dado eso. Incliné la cabeza, y le hice una sola pregunta. Si no lo sabe, ¿por qué en el expediente aparece su nombre, su número de teléfono, y hasta su huella dactilar en el borde del papel? Dolores abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Su máscara de bondad se hizo añicos. Javier, en ese momento, pareció derrumbarse. Miró los papeles, con los ojos enrojecidos, y balbuceó. Mamá, ¿qué has hecho? Dolores se giró bruscamente hacia él, gritando. Lo he hecho por esta familia, por ti. ¿Te crees que la vida es fácil? ¿De dónde crees que sale el dinero? Javier, con voz temblorosa, respondió. ¿Pero por qué el terreno de mi suegra? Dolores le espetó. Cállate, un hombre de la casa y tan débil. Observé la escena, ya sin sorpresa. Solo sentí un frío intenso. Rematé con una frase directa, sin rodeos. No. Lo ha hecho por avaricia. Y porque teme que mi madre se muera. Porque si se muere, ya no podrá firmar el traspaso. Dolores me fulminó con la mirada, pero la verdad fue como un martillazo que la dejó sin defensa. Javier se quedó paralizado, con los labios blancos. Me miró como si acabara de descubrir que su madre podía ser un monstruo. No alargué más la situación. No necesitaba discutir. Simplemente, dejé las cosas claras delante de los dos. A partir de ahora, cuidaré de mi madre en el hospital. Y en casa, dejaré que la reciba la persona adecuada. No mencioné a la policía ni a los tribunales. Pero mi mirada fue suficiente para que entendiera que no bromeaba. Dolores apretó el asa de la cesta de fruta, con el rostro amoratado, y se dio la vuelta para marcharse. Antes de irse, me lanzó una mirada que parecía querer devorarme. Pero la seguí con la vista, ya sin miedo. Solo sabía una cosa. La verdadera batalla estaba a punto de empezar, y ella no se detendría mientras el botín fuera tierra y dinero. Ese mediodía, estaba en el mostrador de administración del hospital firmando los papeles para un depósito de la hospitalización. Los papeles aún olían a tinta fresca, y mi mente estaba tensa como un hilo después de la terrible noche que había pasado mi madre. El médico me había dicho que la vigilara de cerca. Solo quería terminar con los trámites para volver a su habitación. Pero apenas dejé el bolígrafo, oí unos pasos apresurados en el pasillo, acompañados de un murmullo de voces, que parecían buscar deliberadamente alterar la paz del lugar. Levanté la vista, y vi a Dolores. No venía sola. La acompañaban dos parientes que reconocí al instante, la tía tercera y otra tía lejana. Con ellas iba un hombre desconocido, con aspecto de tramitador de documentos, el pelo engominado, un maletín de cuero bajo el brazo y una carpeta llena de papeles en la mano. Entraron directamente en la planta de oncología como si fueran los dueños, ignorando los carteles de silencio y sin preguntar por nadie. Había gente esperando su turno, otros ayudando a sus familiares a caminar, enfermeras empujando carros de medicinas. Pero a Dolores no le importó. Avanzó con la voz ya en un tono elevado. Apenas se acercó a mí, empezó a gritar para que todo el pasillo la oyera. Esta es su madre. Está gravemente enferma y su hija le ha quitado la escritura y el dinero para que no pueda firmar. Quiere robarle el terreno. Quiere quedarse con todo lo de su madre. Me quedé helada un instante. No por la sorpresa, sino porque no podía creer su descaro, su capacidad para montar semejante espectáculo en un hospital, delante de personas que luchaban contra la enfermedad. La gente que esperaba se giró para mirarme. Algunos fruncieron el ceño, otros suspiraron, otros miraron hacia las habitaciones como si temieran que el ruido asustara a los pacientes. Dejé el bolígrafo, me giré por completo y dije, de forma concisa pero clara, hable más bajo. Esto es un hospital. Si quiere montar un teatro, váyase a la calle. Dolores abrió los ojos como platos. ¿Teatro? Estoy diciendo la verdad. Luego, le hizo un gesto al hombre desconocido. Dale los papeles. El hombre se acercó, abrió su maletín y me plantó una carpeta en la cara. Su voz era suave, pero afilada como un cuchillo. Firme aquí para confirmar que la familia está de acuerdo con la transmisión. Si firma, todo se arregla. Si no, mi cliente la demandará. Lo miré de arriba abajo y solté una risa fría. No era de alegría, sino de ver un truco tan burdo y tan familiar. Presionar en público, usar la palabra demanda para asustar y forzar una firma en un momento de pánico. Le pregunté directamente.
¿Demandar? ¿Con qué autoridad? ¿Quién es usted en mi familia? El hombre titubeó, pero intentó mantener su compostura. Soy el representante del comprador. Firme y acabemos con esto. Cerré la carpeta, la dejé sobre el mostrador, y miré a Dolores a los ojos. No voy a firmar nada aquí, y no hablo con extraños que usted traiga. Dolores saltó como un resorte, con la voz por las nubes. No te hagas la tonta. Tu madre tiene una deuda con esta gente, así que paga. Es su terreno. Yo solo estoy ayudando a que se resuelva todo, y tú pones problemas. Luego se giró hacia una enfermera que estaba cerca y la señaló. Enfermera, sea testigo. Está insultando a su suegra. Miré a la enfermera y luego a todo el pasillo, y dije en voz alta y clara, cada palabra como un clavo. Enfermera, por favor, sea usted testigo. Esta mujer está alterando el orden en la planta de oncología, y ha traído a un desconocido para forzar la firma de unos documentos de propiedad aquí mismo, en el hospital. El ambiente cambió de inmediato. Los pacientes y sus familiares empezaron a susurrar en otra dirección. Alguien dijo en voz baja. ¿Por qué traen papeles aquí? Un señor mayor que esperaba en una silla negó con la cabeza. Convierten el hospital en un mercado. La joven enfermera, con el rostro serio, se acercó y dijo con firmeza. Por favor, mantengan el orden. Esto es una zona de tratamiento. No se puede hacer ruido ni formar grupos que molesten. Dolores adoptó inmediatamente su papel de víctima. Señorita, soy familia. Mi nuera es una ingrata. Le ha quitado los papeles a su madre. La enfermera la interrumpió con decisión. Los asuntos familiares se resuelven fuera. Aquí hay pacientes graves. Si sigue alterando el orden, llamaré a seguridad. Justo en ese momento, apareció Javier al final del pasillo. Seguramente había oído el alboroto. Al ver la escena, se quedó pálido. Se acercó rápidamente, y se interpuso entre Dolores y yo, con voz temblorosa. Mamá, para allá. Si sigues así, mi suegra se va a poner peor. Estamos en un hospital. Dolores fulminó a su hijo con la mirada, como si fuera un traidor. ¿Te pones de su parte? ¿Has olvidado quién te trajo al mundo? Javier se quedó paralizado, dividido entre su madre y yo. El desconocido, al ver que la situación se complicaba, empezó a retroceder. Pero Dolores lo agarró, como si temiera que su presa se escapara. Gruñó. Firma, firma de una vez y deja de hacerte la santa. La miré y le dije una frase lenta, para que todo el pasillo la oyera. Quiere que mi madre firme cuando está más débil. Teme que si está lúcida, se dé cuenta de que le está robando. Esa frase fue como una bofetada. La gente a nuestro alrededor guardó silencio. La enfermera miró a Dolores con una clara desconfianza. Javier se quedó petrificado. Dolores, enfurecida, gritó. ¿A quién llamas ladrona? Soy tu suegra, respondí sin rodeos. Usted es mi suegra, pero no tiene derecho a convertir un hospital en un lugar para coaccionar a nadie, y mucho menos a usar a mi madre como una herramienta. Me giré hacia el desconocido, y le señalé la salida. Salga de aquí. Si sigue un minuto más, llamaré a seguridad para que lo retengan. Usted no tiene nada que hacer aquí. El hombre frunció el ceño, a punto de replicar. Pero justo entonces, la puerta de la habitación de detrás se abrió. Oí una tos débil. Mi madre, que debió de oír el ruido, había hecho un esfuerzo por levantarse, y, apoyándose en el marco de la puerta, había salido. Estaba tan delgada que el pijama del hospital le quedaba enorme. Caminaba despacio, pero su mirada era increíblemente lúcida. Todos se giraron hacia ella. Dolores también, con el rostro desencajado. Mi madre se quedó allí, respirando con dificultad, y miró directamente a Dolores. Su voz no era fuerte, pero sí clara. Cada palabra cayó en el pasillo como una piedra. Dolores, ¿todavía no has renunciado a ese terreno? El pasillo se quedó en un silencio sepulcral. Sentí que el corazón me latía con fuerza. En ese instante, la cara de Dolores se puso blanca como el papel, como si le hubieran arrancado la máscara delante de todo el mundo. Mi madre, de pie en la puerta de la habitación, temblaba ligeramente por el esfuerzo, pero su mirada era de una lucidez asombrosa. Miró directamente a Dolores, su voz ronca por la falta de aire, pero aún así, clara. Yo no le debo nada a nadie. A mí me estafaron, y la persona que me tendió la trampa fuiste tú. Apenas terminó la frase, el pasillo pareció congelarse. Los pacientes y familiares que esperaban se giraron bruscamente. Los susurros se convirtieron en un murmullo general. Vi cómo mi madre se aferraba al marco de la puerta para no caer.
y sentí como si alguien tirara de una cuerda dentro de mí, una mezcla de dolor y rabia. Dolores palideció en un instante, pero su instinto de supervivencia la hizo gritar para ahogar la verdad. Señaló a mi madre con voz estridente. ¿Qué tonterías dices? Yo solo te presenté a un comprador de buena fe. La enfermedad te hace decir disparates. El desconocido a su lado se apresuró a secundarla, con aires de suficiencia. Exacto. Los papeles están en regla. Nosotros hacemos negocios legales. Los observé y reconocí su táctica. Gritar. Hablar rápido y con seguridad para que la persona más vulnerable dude y retroceda. Pero yo no retrocedí. Di un paso adelante, protegiendo a mi madre a mi espalda, y saqué el teléfono. Dije lentamente, con claridad. Dice que la estoy calumniando, ¿verdad? Pues escuche esto. Puse la grabación que había guardado esa mañana, cuando hablé con Dolores en el pasillo. Su voz, fría e inconfundible, resonó a través del altavoz. Firma rápido, o no te dará tiempo ni a morirte. Esa frase retumbó en mitad del hospital. Sonaba escalofriante. Una mujer que esperaba cerca se llevó la mano a la boca. Un señor mayor negó con la cabeza y suspiró. Dios santo. Dolores dio un respingo e intentó arrebatarme el teléfono, pero no llegó a tiempo. Gritó. Es un montaje. Lo has manipulado para hacerme daño. La miré, mi voz seguía serena. ¿Montaje o no? La policía puede determinarlo. Pero no olvide que tengo tiempo y motivos de sobra para llegar hasta el final. El desconocido, viendo que la situación se ponía fea, empezó a retroceder hacia las escaleras, listo para huir. Le bloqueé el paso. No lo toqué, pero me coloqué de tal forma que tuvo que detenerse. Le hablé directamente, sin rodeos. ¿A dónde va? Quédese y explique quién le ha contratado para forzar una firma en un hospital. ¿Cómo se llama? ¿De qué empresa es? El hombre miró a Dolores con pánico y balbuceó. Yo. Yo solo cumplo con un contrato. Solté una risa amarga. ¿Un contrato? ¿Quién lo firmó? ¿Quién le paga? Hable. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje del técnico que había extraído los datos de la cámara. Lo abrí al instante, con mano firme. En el archivo, las imágenes eran nítidas. Se veía a Dolores acercándose a la maleta de mi madre, agachándose para rebuscar en el compartimento de las medicinas, sacando un blister y guardándoselo rápidamente en el bolsillo. Pero no solo eso. Unos minutos después, la cámara la grabó yendo hacia el rincón donde estaba el router, agachándose y desconectando un cable. La luz del wifi se apagó. Ese momento explicaba por qué la cámara había perdido la señal durante exactamente 12 minutos. No grité. Simplemente, giré la pantalla para que Javier lo viera. Allí mismo, delante de su madre y de los parientes. Javier miró la pantalla durante 2 segundos. Su rostro se puso blanco como si hubiera perdido toda la sangre. Sus labios temblaron. Mamá. ¿Lo hiciste de verdad? Esa pregunta no fue un grito, pero fue como un cuchillo que destrozó la imagen de madre abnegada que Dolores siempre había mantenido delante de la familia. Javier miraba a su madre como si fuera una desconocida, con una mezcla de miedo y dolor. Dolores, al verse descubierta, se lanzó a negarlo todo. Gritó. Es un montaje, lo ha montado ella, quiere meterme en la cárcel. Con calma, cada palabra como un martillo, respondí. ¿Montaje o no? La policía puede investigarlo. Pero recuerde que la grabación es solo una parte. También están los informes médicos de mi madre, el testimonio del médico sobre los efectos de suspender la medicación de golpe, y el corte de señal justo en el momento en que usted desconectó el dispositivo. La miré fijamente, y le dije la frase que llevaba guardando desde la noche anterior. ¿Creía que nadie se daría cuenta si le quitaba la medicina? Eso es un delito contra la salud de una persona vulnerable. Puede acabar en la cárcel. Dolores se quedó paralizada. Sus ojos se movían de un lado a otro. Los parientes empezaron a dudar. La tía tercera, que antes la apoyaba, ahora miraba al suelo, pálida. El desconocido tragó saliva, deseando huir, pero sin atreverse. El aire en el pasillo se volvió pesado. Me giré para mirar a mi madre. Estaba apoyada en la pared, respirando con dificultad, pero su mirada ya no era débil. Miró a Dolores y dijo, con una voz lenta, triste pero firme, estoy enferma, pero no estoy ciega. Los malvados le temen a los papeles y a la luz. Dicho esto, cerró los ojos, agotada. Corrí a sostenerla, con el corazón encogido. Odiaba a Dolores, no por cómo me trataba a mí, sino por su crueldad hacia una persona enferma. De repente, Dolores,
Acorralada, pareció enloquecer. Ya no podía fingir. Se lanzó a atacarme directamente, con la voz llena de odio. ¿Quieres meterme en la cárcel? Muy bien. Pues yo haré que te quedes sin marido y sin casa. Se giró bruscamente hacia Javier, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué haces ahí parado? Divórciate de ella, échala de casa, que se entere de quién soy yo. Javier se quedó petrificado. Y yo, en ese instante, supe que a partir de ahora, a ella ya no le importaría guardar las apariencias. Estaba dispuesta a destrozarlo todo con tal de arrastrarme con ella. Después de que todo explotara en el pasillo del hospital, llevé a mi madre de vuelta a su habitación, y le pedí a una enfermera que cerrara la puerta para que pudiera descansar. Estaba agotada, y aunque cerró los ojos, su ceño seguía fruncido por el dolor. Me senté a su lado y le cogí la mano. Intenté mantener la voz suave. Descansa, mamá. Yo me encargo. Pero en mi interior sabía que, desde el momento en que Dolores había gritado haré que te quedes sin marido y sin casa, esta guerra había pasado a otro nivel, uno más sucio y despiadado. Y no me equivoqué. Esa misma tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Números desconocidos. Voces que susurraban. ¿Es verdad que le ha quitado las propiedades a su propia madre? Luego otra llamada. La voz agria de una mujer. ¿Tan mala hija es? ¿Dejar que su madre se muera mientras usted le roba sus tierras? Escuchaba y sentía un escalofrío. No eran preguntas inocentes. Era una campaña de difamación organizada. Colgaba una llamada, y, a los pocos minutos, entraba otra. Era como si alguien hubiera distribuido mi número para acosarme. Javier estaba sentado en un rincón de la habitación, con la mirada perdida. Su móvil también recibía mensajes constantemente. Eché un vistazo, y vi que en el grupo de WhatsApp de su familia, los mensajes estaban cargados de veneno. Ha puesto cámaras para espiar a su suegra. Quiere echar a su madre a la calle. Está obligando a su propia madre a firmar papeles para quedarse con sus tierras. Esbocé una sonrisa amarga. Si Dolores se había atrevido a mentir descaradamente en el hospital, difundir bulos entre la familia era pan comido para ella. Al atardecer, llamaron a Javier al pasillo. Oí de lejos la voz de Dolores llorando al otro lado del teléfono, un llanto perfectamente ensayado para dar pena. Hijo, te está manipulando. Quiere echarme a la calle. No puedo más con esta vida. Javier volvió a la habitación con el rostro tenso. En voz baja, me dijo, mi madre, dice que la has humillado en el hospital. Los parientes están yendo a casa. Lo miré, mi voz era extrañamente tranquila. ¿Crees a tu madre o crees lo que acabas de ver con tus propios ojos? Javier no respondió. Su silencio era el de un hombre desgarrado, atrapado entre el miedo a su madre y el miedo a la verdad. No tenía tiempo para discutir. Tenía que volver a casa a por más cosas para mi madre. La tarjeta sanitaria, ropa de abrigo, algunos objetos personales. Le pedí a Javier que se quedara con ella un rato, y salí del hospital. De camino a casa, sentía una extraña inquietud. No era miedo, sino la certeza de que Dolores no me dejaría en paz al volver sola. Y así fue. Apenas llegué a la entrada de la urbanización, vi a un grupo de desconocidos bloqueando el paso. No eran vecinos. Tenían caras extrañas, vestían de forma llamativa, y sostenían sus móviles en alto, como si esperaran mi llegada. Un hombre se adelantó, sonriendo. Señora Sofía, ¿verdad? ¿Podemos hacerle una pregunta? Antes de que pudiera responder, una mujer me acercó el móvil a la cara, con la cámara grabando. ¿Es verdad que se ha quedado con las tierras de su madre? Hable claro. Otro añadió. ¿La ha obligado a firmar un testamento? ¿Ha echado a su suegra de casa? Cada pregunta parecía sacada de un guión, diseñada para forzarme a decir algo que pudieran sacar de contexto. Me quedé quieta. No les quité los teléfonos, no los empujé. Simplemente, miré fijamente a la cámara, y dije, con voz muy clara, graben bien mi cara. Les será útil para testificar ante la policía. El grupo se quedó perplejo. Probablemente no esperaban que mencionara a la policía tan directamente. Entré sin mirar atrás. Por dentro, solo pensaba en una cosa. Quienquiera que los hubiera contratado, quienquiera que estuviera detrás de esto, lo sacaría a la luz. Entré en casa y recogí las cosas rápidamente. La marca de la patada en la puerta del salón seguía allí. El aire en la casa era frío, como si alguien hubiera estado esperándome. Recogí las cosas de mi madre, revisé sus documentos, cerré los armarios y salí. No quería quedarme ni un minuto más. Pero justo cuando estaba en el patio, sonó el teléfono. Era Javier, su voz era de pánico, casi un sollozo. Sofía, ¿ya estás en casa? Mamá,
Mamá se ha desmayado. Dice que es por tu culpa. Cerré los ojos un segundo. Lo sabía. Sabía que era el siguiente acto de su teatro. Pero, aunque lo supiera, tenía que volver, porque si realmente le había pasado algo, si la situación era real, a los ojos de todos, la culpable sería yo. Volví corriendo. Apenas entré en el salón, vi a Dolores tumbada en el suelo, con la ropa ligeramente descolocada, el rostro pálido y los ojos entrecerrados. Los familiares estaban a su alrededor, nerviosos. Unos le daban palmaditas en la mejilla, otros la llamaban por su nombre. Pero hubo un detalle que me heló la sangre. Su mano seguía agarrando con fuerza su teléfono, con la determinación de alguien que protege algo valioso, no la de una persona que se desmaya. Me detuve en seco, observando con atención. Sus párpados se abrieron una rendija diminuta y se cerraron de golpe al verme entrar. Lo entendí al instante, estaba actuando. Javier corrió hacia mí y me cogió la mano, con voz temblorosa. Di algo, por favor. Mi madre, está muy mal. Le solté la mano, me acerqué a Dolores, y me agaché para decirle, lo suficientemente bajo para que me oyera. ¿Se ha desmayado y sigue agarrando el teléfono con esa fuerza? Esa frase fue como un resorte. Dolores se incorporó de golpe, sin ayuda de nadie. Se sentó y rompió a llorar a gritos, como si de verdad la hubiera empujado al borde de la muerte. ¿Estás contenta ya? Me has llevado a la tumba. Me has humillado delante de todo el mundo. Quieres enterrarme viva, ¿verdad? Mientras lloraba, sacó una carpeta de debajo de un cojín del sofá, y me la arrojó a la cara. Firma, el divorcio. No quiero a una nuera tan malvada como tú en mi casa. Miré los papeles. Mi corazón ya no se sobresaltó. Solo sentí una amarga ironía. Todo estaba preparado como en una obra de teatro. El desmayo, el llanto y la demanda de divorcio. Javier, temblando, cogió los papeles. Con los ojos enrojecidos, me suplicó, Sofía, fírmalo, para que todo se calme. Si a mi madre le pasa algo. Lo miré, mi voz era firme y directa. Estás vendiendo a tu mujer para comprar una falsa paz. Javier se quedó sin palabras. Dolores, por su parte, gritó. Insolente. ¿Cómo se atreve a hablarle así a su marido? No discutí más. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué algo pequeño pero que pesaba como una piedra. La grabación de la llamada entre Dolores y el tramitador, donde concertaban la cita para firmar los papeles del terreno. Puse el altavoz. Solo unos segundos bastaron. La voz de Dolores sonó clara y real, inconfundible. Mañana trae los papeles. A la hora acordada, que firme. Ya está muy débil. Al oírlo, Javier pareció recibir un golpe en el pecho. Miró a su madre, con los ojos muy abiertos y los labios temblando. Lo miré fijamente y le dije, lentamente, cada palabra como un clavo que sellaba su última elección. ¿Firmas el divorcio o firmas por la verdad? Después de que puse la grabación, el salón se quedó sin aire. Javier permanecía paralizado, con la demanda de divorcio en la mano, sin saber si soltarla o aferrarse a ella. Dolores seguía intentando gritar para ahogar la verdad, pero su voz ya era ronca y quebrada. Los miré a los dos, y luego hacia la puerta, donde los vecinos seguían cotilleando. Entendí que seguir discutiendo allí solo me enredaría más. Para detener a alguien que juega sucio, no se puede ganar con palabras, se debe ganar con pruebas y con la ley. Esa noche, volví al hospital y me senté junto a la cama de mi madre. Estaba cansada, pero al sentir mi mano, forzó una sonrisa. Hija, no hagas ninguna locura por mi culpa. Me incliné y le susurré. No te preocupes, mamá. No haré ninguna locura. Haré lo correcto. No le conté todo para no preocuparla, pero le dejé claro que, a partir de ese momento, no permitiría que nadie volviera a hacerle daño. Me miró, con los ojos húmedos, y solo dijo, confío en ti. Esa noche, llamé yo a Dolores. No discutí ni la desafié. A propósito, usé un tono conciliador para apelar a su avaricia. Quiere que se firmen los papeles del terreno, ¿verdad? Mañana nos veremos. Traeré a mi madre, pero no monte más escándalos. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego, Dolores bajó la voz, como una vencedora. Así me gusta, siendo razonable se llega lejos. Mañana enviaré a mi gente. Cuando esté firmado, todo se calmará. La escuché y sentí un escalofrío, pero respondí con un de acuerdo para seguirle el juego. Al colgar, miré la pantalla oscura del teléfono. Solo tenía una idea en mente. Mañana le iba a enseñar lo que significaba la calma. Le envié un mensaje a mi amiga abogada, y le expliqué mi plan, paso a paso.
me respondió concisamente. Perfecto. Prepararé un poder notarial para el tratamiento, un informe sobre su estado de salud y un plan de acción. Mantén la calma. No dejes que obliguen a tu madre a firmar nada. Asentí, aunque no pudiera verme. Luego, llamé a la policía del barrio. Con voz clara, les expliqué la situación. Tengo sospechas de que se está intentando coaccionar a una persona enferma para que firme la transmisión de una propiedad. Hay indicios de falsificación de documentos, y ya han causado altercados en el hospital. Mañana han concertado una cita para la firma. Solicito su apoyo para aclarar la situación. No hablé con tono de súplica, sino como una ciudadana que informa de un posible delito. Al otro lado, me pidieron algunos datos. Me indicaron que guardara todas las pruebas y acordaron coordinarse conmigo. A la mañana siguiente, me levanté temprano. No quería que mi madre tuviera que estar de pie mucho tiempo. Le pedí permiso al médico para usar la sala de visitas del hospital, un lugar con asientos, seguro, público, y con personal sanitario cerca. La abogada llegó antes, vestida formalmente y con una carpeta preparada. Al verla, sentí como si tuviera un escudo delante de mí. Me dijo en voz baja. En un rato, tú solo mantén la calma. Tu madre únicamente firmará el poder para que la representes en los asuntos médicos. Absolutamente nada más. Asentí, le apreté la mano a mi madre, y le susurré. Mamá, solo firma el papel que te dé yo, ¿vale? Ella me miró, entendiendo, y asintió levemente. Cerca de la hora acordada, apareció Dolores. Venía con el mismo tramitador de la otra vez y un pariente como testigo, todos con cara de pocos amigos, como si temieran que me echara atrás. Apenas vio a mi madre, Dolores cambió a su tono falso y empalagoso. Cuñada, discúlpame. Me preocupo por la familia y por eso a veces digo cosas duras. Vamos a firmar y acabemos con esto, que ya estamos todos cansados. Mi madre la miró, con una expresión serena, sin responder. Yo, a su lado, tampoco dije mucho, solo, si quiere firmar, hagámoslo rápido y sin escándalos. El tramitador puso la carpeta sobre la mesa, la abrió rápidamente y dijo con prisa. Firme aquí, por favor, que tenemos más cosas que hacer. Le señaló un papel de transmisión de propiedad y el lugar donde debía firmar. Con la actitud de quien está acostumbrado a tratar con gente vulnerable, Dolores estaba tan impaciente que no pudo mantener su falsa compostura. Se acercó a mi madre y la instó, palabra por palabra. Firma, firma y se acabó. Vi que a mi madre le temblaba un poco la mano, pero mantuvo una extraña calma. Levantó la vista hacia Dolores y, con una voz suave pero afilada, dijo: ¿Qué prisa tiene? Esa pregunta descolocó a Dolores, pero solo por un instante. Luego, como si le hubieran tocado en la llaga, estalló. Con la cara roja, soltó una frase cargada de veneno delante de todos. ¿Para qué quieres vivir más? ¿Para que yo tenga que aguantarme? Apenas lo dijo, pareció darse cuenta de su error. Parpadeó repetidamente. El tramitador también se sobresaltó, y miró a su alrededor. La abogada a mi lado esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando esa frase desde el principio. Justo en ese momento, por la entrada de la sala de visitas, entraron dos agentes de la policía local y un funcionario del ayuntamiento. No hicieron ruido, pero su presencia fue suficiente para sobresaltar a todos. La abogada se adelantó inmediatamente y les entregó toda la documentación. Los vídeos de la cámara quitando la medicina, el registro del corte de señal, las grabaciones del pasillo del hospital, las pruebas del grupo de acosadores en la puerta de casa, y el expediente con los documentos sospechosos del terreno de mi madre. Dijo con voz clara. Existen indicios de coacción a una persona enferma para la transmisión de una propiedad, con posible falsificación de documentos y atentado contra su salud. Solicitamos que se investigue. El tramitador, pálido, intentó cerrar la carpeta y huir. Un agente se le acercó y lo detuvo con firmeza. Usted se queda aquí para declarar. El hombre balbuceó. Yo solo soy un empleado. Dolores, en ese momento, entró en pánico de verdad. Gritó. Me ha tendido una trampa, me ha engañado. Quiere hacerme daño. La miré. Mi voz no era alta, pero sí fría. No, usted ha entrado sola. Dolores se tambaleó, sus ojos buscaban una salida, pero estaba rodeada de gente y de pruebas. La presión que había ejercido sobre mí el día anterior se había vuelto completamente en su contra. Javier también estaba allí. Había venido porque su madre lo había llamado. Apenas entró, vio a la policía, los papeles y a su madre siendo interrogada.
Pareció perder el equilibrio. Me miró a mí, luego a su madre, y después a mi madre, que respiraba con dificultad. No lo regañé. Simplemente lo miré y le dije, con una voz suave pero que cortaba hasta los huesos. Has guardado silencio demasiado tiempo. Ahora, elige de qué lado estás. Javier tragó saliva, con los ojos enrojecidos y las manos temblando. Se giró hacia Dolores, y, con la voz quebrada, dijo, Mamá, te has equivocado. Te equivocaste hace mucho tiempo. Esa frase no fue un grito, pero fue como un martillo que destrozó el orgullo de Dolores. Se quedó paralizada, mirando a su hijo con incredulidad. En ese instante, supe que su mayor derrota no era la policía ni las pruebas, sino el hecho de que Javier, por primera vez, se había atrevido a decir la verdad delante de todos. Después de aquel día, las cosas dejaron de ser un asunto familiar a puerta cerrada. La policía levantó un atestado allí mismo, dejando constancia de la alteración del orden en una zona de tratamiento, el intento de coacción a una persona enferma y todas las pruebas presentadas. Vi a Dolores sentada, con el rostro grisáceo y los labios apretados, aferrada al asa de su bolso como si estuviera a punto de caerse pero se negara a hacerlo. Había perdido su aire de superioridad, pero, extrañamente, no sentí ninguna satisfacción. Es curioso. Cuando le arrancan la máscara a alguien, se supone que deberías sentirte aliviado. Pero yo solo sentía cansancio. Cansancio por tener que sacar a la luz tanta podredumbre. Cansancio porque, a veces, la maldad no está lejos, sino en la misma mesa, en el mismo saludo, en lo que llamas familia. Volví a la habitación con mi madre. Estaba tumbada de lado, respirando débilmente. Tenía los ojos cerrados, pero su mano buscó la mía por instinto. La cogí y sentí un poco de calma. El hospital seguía igual. El sonido de las zapatillas de las enfermeras. El traqueteo de los carros de medicinas. Las voces en el pasillo. La única que había cambiado era yo. Ya no sentía que mendigaba un lugar para mi madre. Sentía que estaba haciendo lo mínimo que una hija debe hacer. Esa tarde, Javier me esperaba en el pasillo. No habló de inmediato. Solo miraba al suelo, con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Cuando pasé a su lado, me siguió y dijo con voz quebrada: Sofía, lo siento, no me giré al instante. Tenía miedo de que si veía su fragilidad, me ablandaría. Pero al final me detuve, no para reprocharle, sino para marcar una frontera clara. Javier susurró, como si se confesara: He sido un cobarde. Le tenía miedo a mi madre. Lo siento. Lo miré un momento y le dije algo que, aunque no fue un grito, dolió lo suficiente como para que lo recordara. No le tenías miedo a tu madre. Tenías miedo de perder tu estatus en la familia, y por eso dejaste que otros fueran humillados. Javier se quedó en silencio. Sabía que mis palabras le habían dolido, pero si no lo decía, volvería a esconderse detrás del es que mi madre es así. Intentó explicarse, pero levanté la mano para detenerlo. No quería más palabras. Le hablé con una claridad total, tanto para él como para mí. No voy a hablar ahora de divorcio o de perdón. Pero a partir de hoy, la línea roja es mi madre. Quien la cruce, no tendrá mi compasión, ni siquiera tú. Javier se detuvo en seco, con los ojos aún más rojos. Solo asintió, sin discutir. Por primera vez, lo vi a sentir como un hombre, no como un hijo asustado. En los días siguientes, mi madre se fue debilitando físicamente, pero su espíritu parecía más ligero. Quizás porque desde que llegamos a la ciudad, desde que la protegí de tanta maldad, ya no se sentía como una carga. Ya no me miraba con esa mezcla de amor y miedo. A veces, me observaba durante un largo rato, sonreía levemente y me apretaba la mano. Hiciste lo correcto, hija, me susurró. Ser una buena hija no es obedecer ciegamente, es saber proteger lo que de verdad importa. Al oírla, sentí un nudo en la garganta. Comprendí que ella no necesitaba que yo ganara ninguna batalla, solo necesitaba que no me perdiera a mí misma. Pasé más tiempo a su lado. Las cosas que antes me parecían importantes, ahora palidecían en comparación con un simple puré de verduras, un vaso de agua tibia a su alcance, o una toalla para secarle el sudor cuando le subía la fiebre. Le contaba historias de cuando era pequeña, de cuando me caí de la bicicleta y me raspé las rodillas, de cuando me regañó por saltarme las clases para ir al cine, de la noche que pasó en vela cosiéndome el uniforme para que lo tuviera listo a la mañana siguiente. Me escuchaba, a veces con los ojos húmedos, pero sin llorar. Solo me apretaba la mano, como si quisiera atesorar cada minuto. Una tarde, la luz del sol entraba por la ventana del hospital, tiñendo de dorado el borde de la manta. Mi madre miró hacia afuera y dijo, con una voz tan baja que tuve que acercarme para oírla:
No le tengo miedo a la muerte, hija, solo me da miedo que sufras por mi culpa. Me tragué las lágrimas y le respondí, también en un susurro, como si fuera un secreto entre las dos. Sufría cuando callaba, mamá. Empecé a dejar de sufrir cuando me atrevía a hablar. Se giró para mirarme, con los ojos tiernos como el agua. Y en su mirada vi amor, orgullo y, por fin, un poco de paz. En cuanto a Javier, dejó de mantenerse al margen. Después del shock de aquel día, decidió mudarse temporalmente. No merezco estar a tu lado ahora mismo, me dijo, pero quiero compensar mi error con hechos. Siguió viniendo al hospital puntualmente. Me ayudaba con los pagos, se quedaba por la noche cuando yo estaba agotada, iba a la farmacia, recogía los resultados de las pruebas. No se quejó, no echó culpas, no volvió a mencionar a su madre. Una vez, de pie en el pasillo, mirando a mi madre a través del cristal, dijo en voz baja: Lo siento mucho, por haber permitido que ella sufriera tanto. No le respondí de inmediato, solo pensé que, a veces, el cambio de una persona no necesita juramentos, solo la capacidad de agachar la cabeza en el momento adecuado. ¿Y Dolores? Ya no podía venir al hospital a montar escándalos. Su reputación en la familia se desplomó, porque la gente puede tolerar a una persona difícil, pero no es tan fácil tolerar a alguien que ataca a una enferma y manipula documentos. Oí por terceros que ahora la miraban de otra manera, que la evitaban, que la cuestionaban. Pero no me alegré de ello, solo pensé que si se hubiera detenido antes, si hubiera puesto un poco de humanidad por encima de su avaricia, nada de esto habría llegado tan lejos. Pero en la vida no existe hélice para las heridas que ya se han abierto.